y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Antes de empezar el estudio del día de hoy, ¿por qué no nos ponemos de rodillas? Invocamos una vez más la presencia del Espíritu de Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, te pido en el nombre del Señor Jesús que puedas tú venir como nuestro Maestro y mostrarnos las realidades que estamos viviendo delante de nosotros. Y como en el escenario profético final, todo lo que tú dijiste nos ha tocado el privilegio de verlo cumpliéndose delante de nosotros. Si esto no nos despierta, yo no sé qué más tomará para ser despertados. Si esto no te dice prepárate, no sé qué más será necesario que Dios haga para despertarnos. Por eso yo te pido el día de hoy que no nos hagas solo aquellos que escuchan, sino que por el poder de tu Espíritu aquellos que pongan en práctica la palabra de Dios. Hoy por hoy, despierta nuestra mente y corazón para ser sencillos delante de ti. Rompe nuestro orgullo, rompe nuestra dureza. Haznos verdaderamente, Señor, reconocer que tu palabra es esa fuente de poder, de energía, de transformación. Porque si creaste el universo con tu palabra, hoy en día puedes crear un nuevo corazón dentro de nosotros. Por lo tanto, mándanos tu Espíritu Santo. Y que al ver los avances de la obra de Satanás a través de los movimientos ecuménicos, que podamos ver, Señor, que no seamos engañados en ninguna manera. Porque necesitas un pueblo que desenmascare estos planes. No podemos quedarnos pasivos viendo lo que está sucediendo y decir eso no me afecta a mí, eso que lo haga otra persona. Oh no, Señor. Haznos verdaderos soldados en tu iglesia, para que al final de cuentas, los pequeños y los pocos de Gedeón, la manada pequeña, a través de ellos, tú puedas ganar la victoria en este conflicto final. Ven, Espíritu Santo, acompáñanos en Jesús, lo suplico. Amén, Señor. El título es Jesuitas, Católicos, Luteranos, Anglicanos y Metodistas unidos, ya no como proyecto de unidad, sino como una realidad casi tangible que se puede tocar. Todos conocemos la historia del caballo de Troya, en donde el ejército enemigo fue burlado no por el poder militar del pueblo que los atacaba, sino fue burlado por astucia e inteligencia. A través de la creación y construcción de un caballo que fue dado como un emblema de paz y de regalo y reconciliación, el ejército bajó sus guardias, abrió las puertas y recibe el caballo en gesto de aceptación. Lo que ellos no sabían es que al recibir el regalo, lo que estaban recibiendo era nada más y nada menos que el enemigo dentro de ese caballo. Y dice la historia que a la noche, una puerta secreta que estaba dentro de un caballo hueco, no era un regalo, era una estrategia de guerra para poder infiltrar el ejército escondido dentro de este caballo. Y en una hora de la noche la puerta secreta se abrió. El ejército salió, lograron abrir las puertas de la ciudad y el ejército que estaba postado, preparado hasta que las puertas se abrieran, entró y ganaron la victoria en aquel entonces. Siempre el enemigo gana sus victorias cuando el pueblo de Dios baja la guardia. Y siempre se ha probado que la infiltración es el mejor método para derrumbar barreras cuando la iglesia piensa que las personas que supuestamente están listas para hacerles un bien,
no necesariamente eran de aquellos que pertenecían a la iglesia, sino muchos que simplemente eran infiltrados para hacerle daño a la iglesia. Pero muchos se dan cuenta de eso demasiado tarde. Ya cuando el plan se realizó, ya cuando los acuerdos están hechos, finalmente ellos se dan cuenta que no era coincidencia ni casualidad, sino que era una planificación detallada, bien meditada, bien pensada, acuerdos y reuniones que por mucho tiempo se negaron, pero ya cuando vienen los acuerdos formalizados, ahí se dan cuenta que hubo un tremendo engaño y que el caballo de Troya se les metió a las iglesias. Y una vez que el caballo de Troya está dentro, es demasiado difícil sacarlo. Y hay varias iglesias, las iglesias principales, como dice la hermana White, que serían las que serían primero, las que serían envueltas en esta estratagema, y las demás de por sí vendrían sobre detrás de ella. El caballo ecuménico, ese caballo de guerra sobre las iglesias protestantes que resurgieron o surgieron como el fenómeno de la Reforma. En el nombre del ecumenismo bajaron la guardia a las iglesias protestantes. En el nombre de unámonos para cumplir la oración de Cristo. Porque Cristo deseó que su iglesia fuera una, así como Dios y Cristo son uno, así la oración de Cristo en San Juan 17 es que ellos también sean uno, así como nosotros somos uno. En el pretexto de San Juan 17, lo que ellos están pidiendo en el movimiento ecuménico es la unidad de la iglesia, porque la unidad es de Dios y la división es del diablo. Entonces, en el nombre de esa supuesta unión, lo que ellos están pidiendo es unámonos. Pero la Biblia, si tú lees en San Juan capítulo 17, dice que en verdad Dios desea la unidad de la iglesia, pero dice que esa unidad, esa santificación vendrá solamente como el resultado de ser unificados en un pegamento común, y ese pegamento común es la verdad de la palabra de Dios. No podemos nosotros estar unidos en la mentira. No podemos estar unidos en el error, no podemos estar unidos en el engaño. Solamente el pueblo de Dios puede estar unificado en el consejo claro y directo de la palabra del Señor. Es en las verdades de la palabra del Señor que el pueblo de Dios es unificado. No es en los dogmas de las iglesias, no es en los concilios de las iglesias, no es en la unión de varios hombres presentando delante de los demás que es la verdad. La verdad ya está establecida y está establecida en la palabra de Dios. Pero nadie puede cambiar esa palabra porque es un monumento inamovible, nadie lo puede mover. Por eso es que aún dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no inventa la verdad, simplemente la iglesia defiende la verdad. La verdad se defiende por ella misma. Tú no tienes que defender la Biblia es suficientemente poderosa para defenderse ella misma. Pero sin embargo, ningún concilio humano, ninguna razón humana está sobre los consejos de la palabra del Señor. Erramos cuando pensamos, queridos amigos y hermanos, que podemos depositar nuestra fe en la voz de un hombre, de una institución o aún de una organización. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza del hombre para salvación está en un solo lugar, y esa confianza está solamente en Cristo Jesús. Sin embargo, la iglesia se corrompió precisamente al cambiar ese depósito de confianza que era la palabra del Señor, y arrebata la vista de la gente para ponerla en consensos de hombres, la autoridad del pastor, la autoridad de los concilios. Y en el nombre de unámonos todos juntos, en el nombre del ecumenismo, muchas iglesias recibieron la invitación gustosamente, con los brazos abiertos, y en el proceso de algunas décadas esa solicitud de la Iglesia Católica se fue cumpliendo. Habíamos visto que uno de los eruditos más grandes de la Iglesia Católica, filósofo y pensador, erudito católico, había escrito en el libro La Iglesia Católica que cada vez era más claro que el pontificado de Juan Pablo II, aún para los admiradores de él, en sus reales intenciones del Papa, habían sido desde el mismo principio, a pesar de las aserciones o declaraciones verbales, que su reevangelización significaba nada más y nada menos que la recatolización del mundo. Y su palabra ecumenismo, que todos los protestantes tan bondadosamente han aceptado y han
incrementado en sus iglesias, no se refería nada más y nada menos que simple y sencillamente un retorno a la iglesia católica. Roma no iba a cambiar. Quienes iban a cambiar iban a ser los protestantes. Roma no iba a cambiar su teología. Quien iba a cambiar la teología eran los protestantes. Roma no iba a cambiar su Eucaristía. Quienes iban a cambiar eran los protestantes. Roma nunca cambia. Y como ellos han dicho, aún en bulas papales, Roma no se equivoca. Cuando el Papa se sienta en su silla y habla es cátedra, no se equivoca, es infalible. Esas son las declaraciones de él. Reconocer que los papas estaban mal era tumbar por el suelo la institución católica de la infalibilidad. Ahora entonces los papas no eran más infalibles, y quién sabe el montón de dogmas que dieron entonces tampoco eran verdad. No podían declarar que la iglesia tenía que cambiar su forma de pensar. Eran los protestantes en el movimiento ecuménico los que habrían de cambiar su forma de pensar. Y dice que Juan Pablo II, esa era su intención: reevangelización, hacerlos católicos otra vez. Y además de eso, dice ahí que la proclama del ecumenismo era regresarlos a los pies de la iglesia católica. Tú sabes que hoy en día hay un dicho muy popular en la iglesia católica. Y el dicho popular acerca de los protestantes dice así: un católico no preparado es un futuro protestante. Y un protestante bien preparado es un futuro católico. En el fenómeno de la reevangelización están preparando a los hermanos católicos para evangelizar a los protestantes, porque los protestantes hace rato que han bajado la guardia. Ya no son como aquellos protestantes que vinieron de la Reforma, que estudiaban la palabra de Dios. Hoy en día, poco a poco, las iglesias protestantes han bajado la guardia. Y ya aquella palabra de Martín Lutero, la Biblia es solo la Biblia y nada más que la Biblia, poco a poco ha perdido su valor dentro de las iglesias cristianas. Y si tú no tienes la palabra de Dios, hermano, no hay defensa para las estratagemas del enemigo. Solo aquel que está bien empapado en la palabra del Señor va a poder discernir entre la verdad y la mentira. Y dice este hombre que ese era el plan: volverlos a ser otra vez católicos y regresarlos al seno de la iglesia católica. Habíamos visto en la mañana que en la encíclica que se promueve en el Concilio Vaticano II, el propósito claro y sencillo de ellos era eso: que la iglesia católica era la iglesia madre y que las demás iglesias se tenían que poner en conformidad con la iglesia que había sido fundada por el mismo Señor Jesucristo, la iglesia católica, poniendo a Pedro como cabeza de esta iglesia. Promover la restauración. Hay que restaurar la unidad entre todos los cristianos. Ese era su plan: traigámoslos de vuelta a casa. Es uno de los fines principales que se ha propuesto en el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo. ¿Te fijas? Ellos son claros: no hay otra iglesia, la única iglesia es la católica. Fue la primera, fue la que Dios vertió todos los dones de gracia, y las demás se salieron, tiene solo un poco de gracia, pero la única verdadera iglesia, ahí está, es la iglesia católica, fundada por Cristo Señor. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Cristo, los discípulos del Señor, como si Cristo mismo estuviera dividido, divisiones que abiertamente repugna la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del evangelio por todo el mundo. Ahora escuchen, esta era la proclama, esta era la idea y la misión de este concilio. Pocas décadas después se sientan en la misma mesa. Este era el plan, este era lo que ellos querían que se lograra, pero estaba solamente en el objetivo. Para eso fue el Concilio Vaticano II, ver las metodologías de cómo esto se podía realizar. Escuchen. El 31 de octubre de 1999. Wow. 3 décadas después de la propuesta regresemos a los protestantes a casa, a la madre Iglesia Católica. En el año 1999, el cardenal Edward Cassidy, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los... ¿Te fijas? Tienen un consejo y tienen su presidente. Y el consejo es para volverlos a casa a los protestantes. ¿Tú crees que esta gente todo lo que hace es alá y se va? ¿Tú crees que lo que ellos están haciendo es, bueno, vamos a ver? Ellos están apostando todas sus fichas a ganar la batalla.
tienen un consenso, un presidente encargado para los diálogos entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Y dice ahí que es un cardenal, nada más y nada menos, del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, y el obispo Christian Krause. ¿Quién es el obispo Christian Krause? Por un lado está el cardenal, y obviamente es el cardenal católico, el del que es encargado de trabajar para la unidad de los protestantes con los católicos. Pero está sentado en la mesa no con un cardenal, está sentado en la mesa con un obispo. ¿Y ese obispo qué obispo es? Escuchen. Presidente Christian Krause, presidente nada más ni nada menos que de la Federación Luterana Mundial. ¿Qué tiene que hacer el presidente del Consejo de los Luteranos a nivel mundial, sentado con un cardenal católico en la misma mesa? Fíjate, quizás no entienden la profundidad de lo que te estoy diciendo, hermano. Un cardenal católico, representante de la Iglesia Católica, que inventaron la Inquisición, que mandaron al infierno millones de herejes solamente por no pensar como ellos, que levantaron las tradiciones encima de la Biblia, que sentaron un hombre en el nombre de Dios y le besaron el anillo y perdonaban los pecados. Un representante de una institución que se levantó contra el mismo Dios del cielo. El representante de una institución que la Biblia llama la madre de las rameras, que le llama la prostituta, que la ve llena de sangre de los santos. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la Federación Luterana sentado en la misma mesa con él? Es como yo te digo, ¿qué tiene que hacer un cristiano que representa la paz sentado con Hitler? Sentados los dos en la misma mesa, 1999. ¿Y qué están haciendo? Escucha, firmaron en la ciudad bávara de Augsburgo una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. ¿Qué? Tú sabes qué es lo que partió a la Iglesia Católica y los protestantes, ¿verdad? El asunto de la justificación por la fe. 3 premisas hizo Lutero: sola escritura, sola fe y sola gracia. Esas fueron las 3 premisas de la Reforma Protestante. El asunto de la justificación por la fe, Lutero dice: el hombre para ser salvo solamente necesita la gracia de Dios. Y por un acto de fe, el ser humano puede estar en paz con Dios y ser heredero de la vida eterna. La Iglesia Católica dice: no, tú estás loco. Porque así como es verdaderamente la gracia de Dios se manifiesta, hay sacramentos de obras que se tienen que hacer para que el hombre se salve. ¿Cuántos sacramentos son? A ver si hay algún católico aquí, o alguien que vino de la Iglesia Católica. 7 sacramentos. Y todos los sacramentos son salvíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que son meritorios de salvación. ¿Por qué crees que cuando los papás tienen un niño y el niño se está muriendo, qué es lo primero que hacen? Llamar a sacerdote. ¿Para qué? Para que lo bautice. Porque si un niño se muere y no es bautizado, según la teología católica, ¿qué dice ahí? Bueno, eso lo inventaron después. Eso lo inventaron después, porque en un principio se decía que el niño iba al infierno. Iba al infierno para quemarse por toda la eternidad. Entonces eso era demasiado duro y los papás decían: no, ¿cómo es posible? ¿Cómo un niño que nunca tuvo la oportunidad siquiera de hablar va a ser culpable de pecado, irse a quemarse en las llamas del infierno como un adulto que cometió un montón de pecados? Y entonces, de tanta presión, imagínense una mamá que estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, y el papá salía al pueblo a buscar al sacerdote. La mamá se estaba muriendo, era un parto difícil, y de repente trae al sacerdote y se lo pone a la mujer, pero cuando el sacerdote está llegando para bautizarla, la mujer se murió y el niño también. La pregunta es: ¿a dónde va ese niño cuando se murió? Imagínate lo difícil decirle al sacerdote: como no se bautizó, se va al infierno. Fue tanta la presión que les metieron que finalmente ellos dijeron: bueno, tenemos que reestudiar el asunto. Y finalmente descubrieron un lugar que se llama el limbo. Un lugar en donde el niño ni sufre ni goza. Por la eternidad de la eternidad, ese niño va a estar en una completa oscuridad. No va a sufrir, pero tampoco va a gozar. ¿Y por qué el niño tiene que estar ahí por toda la eternidad? Porque no lo bautizó. ¿Y de quién fue la culpa que no lo bautizaron?
Si en alguna instancia alguien tiene que ser mandado al limbo, pues es el papá que no lo bautizó, que no llamó a sacerdote y no vino a tiempo. A lo mejor es sacerdote que no llegó a tiempo para bautizarlo. Pero Dios tiene que mandar a un niño al limbo por toda la eternidad porque no fue bautizado con el nene, siquiera había salido del vientre de su madre. Entonces, los sacerdotes y la Iglesia Católica dicen, no, hay 7 sacramentos y esos sacramentos son salvíficos. Solamente por ponerte una idea, la extrema unción, la persona se está muriendo, ¿a quién tiene que traer? Tiene que venir el sacerdote, porque si la persona se muere sin la extrema unción, está en riesgo de perder su alma. Wow, Lutero encuentra que la persona que está en completa paz con Cristo y que ha sido perdonada de sus pecados y que ha entrado en la gracia y por un acto de fe aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, es heredero de la vida eterna. Que la palabra del Señor es la fuente de guía, no las tradiciones de los hombres. Y la lista sigue. Y por el fenómeno de la justificación por la fe, la iglesia queda partida. El documento que viene diciéndose así de la declaración conjunta sobre justificación por la fe, que de hecho se llama DJ, Declaración de Justificación. Usualmente así tú lo vas a ver, que dice DJ, Declaración sobre Justificación. En este folder tengo la declaración oficial. Esta declaración que ellos están firmando aquí es la declaración oficial que tengo en el folder. Está en español. Y en esta declaración se presenta la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. Declaración sobre doctrina de justificación entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial del 31 de octubre de 1900. ¿En qué año estamos hoy en día? Estamos en el 2011. Ya tienen casi 12 años que esto se firmó. Ahora, déjame te digo una cosa. Cuando esto se firma, y ahí está la fotografía. Creo que una fotografía habla más que 1000 palabras. Ahí está el cardenal y aquí está el obispo representante de la Iglesia Luterana a nivel mundial. Sí, sigue diciendo. Adelante. Nacho, no sé si me puedes mover un poquito la computadora para que agarre bien la señal. Listo. Pastor, hay un asunto allí muy interesante. Usted se fijó la fecha y se fijó la ciudad bávara donde fue firmada. Sí. La ciudad de Habsburgo. Mire, pastor, el 31 de octubre es el día en que se clavaron las 95 tesis. Y la ciudad de Habsburgo es donde se firmó la declaración de la Reforma Protestante que separó a la Iglesia Protestante del catolicismo. Esto es deshacer completamente la Reforma en el mismo día que es el comienzo de la Reforma, y en la ciudad donde se firma la separación con Roma, ahora se firma la unión con Roma. Exactamente. Y no solamente con los, gracias pastor, con los luteranos. Ahorita les voy a mostrar que las fechas son estratégicas, no solo con luteranos, con metodistas. Ahorita les voy a enseñar con los metodistas que las fechas de los acuerdos son en el cumplimiento de cuando se hace la reforma con los metodistas y con los anglicanos. Es más, están a punto de celebrar en el 500 aniversario. ¿Cuándo es el 500 aniversario? Si fue en 1517 y estamos en el 2011, faltan 6 años para los 500 años desde que la reforma empezó. ¿Y saben qué está diciendo el Papa de hoy en día? Ojalá que cuando llegue ese día, el 500 aniversario, todas las iglesias regresen otra vez a Roma. Y están esperando esa fecha. O sea, no lo hace nada más que se nos mete la fecha que querramos. Son fechas exactas. Ahora, escucha. Con los metodistas les están escogiendo fechas por cuando comenzó su iglesia y nació el movimiento. Si fuera el caso nuestro como adventistas, ¿qué fecha escogerían? Son muy astutos, son muy inteligentes y lo ponen como excusa para decir, mira, esto pasó en esta misma fecha. Y si resucitaran ellos y vieran que ahora nos estamos abrazando en la misma fecha que ellos hicieron la división de la iglesia, qué gozo habría, no solamente en el cielo y en la tierra, de ver que finalmente nos damos el abrazo 500 años después. Sí, si Lutero resucitara hoy en día y viera lo que estos hicieron en 1999, yo no sé si Lutero volvería a clavar las 95 tesis otra vez en el mismo lugar.
y de decirle a los hermanos luteranos: hermanos, ustedes han traicionado la causa, no se han dado cuenta del grave pecado que ustedes han cometido, los millones que murieron en vano por haberse sentado ahora y haber firmado un documento que traiciona el propósito de la reforma en aquel entonces. Son 3 iglesias, vamos a tratar de avanzar rápido. Siguen hablando de esa reunión. Nuestro consenso respecto a los postulados fundamentales de la doctrina de la justificación debe llegar a influir en la vida y el magisterio de nuestras iglesias. ¿Te fijas? La declaración no solamente habla de teología, habla de cómo esa teología de una forma práctica va a afectar la vida de los miembros en las 2 iglesias y además en el magisterio de nuestras iglesias. ¿Qué involucra eso? Los líderes de las iglesias. Ahora, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quiénes van a ser los que verdaderamente van a... ¿Acaso el obispo de la Federación Mundial Luterana va a ser ahora el papa de esa nueva unión? ¿O el papa va a ser el papa y el otro se va a tener que someter al papa de la Iglesia Católica? El papa nunca se va a someter a ninguna otra iglesia, los otros son los que se tienen que someter. ¿Tú crees que el presidente de una iglesia mundial como los luteranos sea capaz de someterse al papa? ¿Tú crees que sean capaz a nivel mundial un representante de una iglesia protestante como los luteranos de someterse voluntariamente al papa de la iglesia de Roma? Te vas a quedar sorprendido ahorita. Sigue escuchando. Al respecto, suceden cuestiones de mayor y menor importancia que requieren ulterior aclaración. Entre ellas, temas como la relación entre la palabra y la doctrina de la iglesia, la eclesiología, la autoridad de la iglesia, el ministerio de los sacramentos y la relación entre justificación y la ética social. Ellos dicen, la tarea no se ha completada, pero ya dimos el salto gigantesco. Hay pequeños detalles que tenemos que ver. Obviamente ellos los hacen como pequeños. Pero si esos detalles se estudiaran en más detalle, se darían cuenta que están sacrificando abiertamente los principios de la palabra del Señor. No hay unidad entre la luz y las tinieblas, entre la mentira y el error, pero ellos lo lograron a través de esta declaración conjunta. El Papa Benedicto XVI expresó hoy su esperanza de que los años que quedan para el 5º centenario del inicio de la Reforma ayuden a católicos y luteranos a reflexionar sobre lo conseguido juntos en el proceso ecuménico y a seguir dando pasos adelante. O sea, no es cuestión de un día. Por mucho tiempo ha sido un proceso para llegar al punto de poner estos 2 hombres juntos a firmar esa declaración en conjunto. Así lo afirmó al recibir en el Vaticano a una delegación de la Federación Luterana Mundial. Fíjate, hermano. Yo me pregunto cuántos de esos hermanitos luteranos supieron que sus líderes les estaban vendiendo la iglesia a los católicos. ¿Cuántos de esos hermanitos, sus líderes se pararon en sus púlpitos a decir, hermanos, ¿qué creen? Nos estamos abrazando con nuestros hermanos católicos. ¿Cuántos de esos líderes se pararon delante de sus iglesias, de sus sínodos, a decirle, hermanos, estamos teniendo reuniones en el Vaticano y estamos mandando delegaciones al Vaticano para tener conversaciones ecuménicas con los católicos? Yo me imagino cuántos hermanitos luteranos, cuando les dieron la noticia, se habrán espantado de decir, a mí ni me preguntaron. A mí ni me dejaron saber de estas reuniones. Pero de igual manera ya no podían decir nada, porque a lo hecho, pecho. En Argentina, cuando los luteranos de Argentina se enteraron de esta declaración unificada, escribieron una carta condenando la unificación. Esa declaración oficial de los luteranos en la Argentina, que el documento se llamó el rechazo a la declaración conjunta que se había firmado, como lo vimos ahora, son aproximadamente 8 páginas de la Federación Luterana de Argentina. No fueron los únicos, hubieron otros a nivel mundial que también levantaron la voz condenando esta unificación. El papel es demasiado extenso, no se los puedo leer, pero simplemente es una condena a esa declaración unificada. Algunos eruditos argentinos, Pastor Jorge Grosch, Martin Fallenser, Heberto Bern, y ellos son los líderes representantes de la Iglesia Luterana en Argentina. Mandaron cartas, protestaron, hicieron verbales sus propuestas. De nada les sirvió. Porque una vez que la cabeza toma la decisión,
el cuerpo se tiene que someter. No les que por más que protestaron, por más que hablaron, por más que presentaron aún por escrito su declaración, la subieron al internet, mostrando su desagrado por haber vendido su iglesia a los católicos, este documento no sirve para nada. Porque el que sirve es el que se firmó acá. Ese es el papel que sirve. Las entidades inferiores se tienen que someter a las autoridades superiores. Y el cuerpo mundial, a nivel de estos representantes, hizo los acuerdos y lo que ellos habían escrito en este papel salió sobrando. De nada absolutamente les sirvió. Solo por la gracia, esta es una declaración de la justificación. Solo por la gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándolos a la buena obra. Son cantidad de declaraciones, pero son declaraciones completamente incompletas y sacadas de su contexto para acomodar, es que literalmente la justificación protestante es completamente diferente a la justificación católica. Entonces tú dices, ¿cómo dos teologías tan diferentes pueden hacer una declaración conjunta diciendo, ahora creemos lo mismo? Porque son incompletas. Y en algunos puntos que eran bien controversiales y que sacaban chispa, los dejaron para después. Ahorita vamos a empezar con lo más básico. Si estamos de acuerdo en lo básico, ya lo más difícil, ya nos ponemos de acuerdo más adelante. Por eso dice el Papa, pues lo más difícil se completó. Ahora vamos a ver en el aniversario número 500, a ver si ya llegamos a la unión total en ese entonces. ¿Qué implica? Que la unión total va a implicar que todos los obispos luteranos le tengan que besar la mano al Papa presente. Implicando que ya se sometieron a la autoridad de la Iglesia Católica. Y ahora nosotros podemos ver ahí gráficas en las cuales sacerdotes luteranos están celebrando misas juntos con sacerdotes católicos. Celebrando reuniones ecuménicas juntos. Días de oraciones ecuménicas juntos. Y si no van los sacerdotes católicos a las iglesias luteranas, entonces obispos luteranos van a las iglesias católicas para la celebración del ecumenismo y de la repartición de la Eucaristía. Esta fue una de las reuniones donde fueron varios de los más grandes representantes, tanto de la iglesia luterana como de la iglesia católica, en una celebración ecuménica. La revista Life, una revista muy popular, hablando acerca de esas reuniones, dice: el Papa Benedicto XVI aparece aquí, no se ve muy claro en la fotografía, pero en esa fotografía aparecen dos personajes. Uno es el Papa Benedicto XVI, que aparece aquí de este lado, y junto a él aparece el reverendo James Martins Cruz, y oran durante su visita a la iglesia luterana en Roma. Fíjate, el mismo Papa les llegó a la iglesia. Imagínate. Es como que aquí les venga a predicar un sacerdote católico. Y alguno dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Va el Papa a celebrar una misa a la iglesia luterana y dice ahí en Roma el 14 de marzo del 2000. Mira qué tan cerca está la fecha. 14 de marzo del 2000, bien, en la ciudad de 2010, en la ciudad del Vaticano. Benedicto habló en esa misa acerca de la importancia de las relaciones entre las diferentes iglesias cristianas. Ojalá que lo que aquí estamos haciendo se pueda regar a otras comuniones cristianas también. Que este acto de yo haber venido aquí a esta iglesia a realizar la Eucaristía, que se pueda realizar también lo mismo que yo estoy haciendo aquí, pero lo podamos hacer a nivel de las demás iglesias. Y habló de esa importancia de la relación entre las diferentes iglesias cristianas. Y aquí está sentado en un altar luterano el representante de la iglesia luterana junto con Benedicto XVI en un templo luterano, sentado el mismo Papa Benedicto XVI. Esta es la delegación
que después fue de la Federación Luterana Mundial, con los cardenales de la Iglesia Católica, pero esto es nada más y nada menos que en el mismo Vaticano. Aquí está el presidente de la Federación Mundial Luterana, aquí está el Papa Benedicto XVI, estos son los representantes de la delegación luterana que fueron al Vaticano, y estos son los representantes del Vaticano en una reunión ecuménica. Van directamente los luteranos para tener la entrevista con Benedicto XVI. Y después de eso le traen un regalito al Papa. Un regalito, ¿qué tiene de malo? Le traen su regalo en signo de amistad. Le traen un regalo en símbolo de buena voluntad. Y dice ahí, el presidente obispo Dr. Munjanham asistió como secretario general, y el reverendo Martin Young presentan al Papa Benedicto XVI con un regalo que ilustra o pone la última cena del Señor. O sea, es un tabloide que tiene la escultura de la Santa Cena, y le es presentado al Papa Benedicto XVI. De la segunda, desde este a la izquierda, está el representante del Vaticano, Francesco Cavaliere, que protege al Papa, y este es el representante de los luteranos, y le presenta el regalo en esa visita oficial que le hicieron al Papa Benedicto XVI. Y esta es la fotografía que lo afirma. Esta que ustedes ven aquí es una reunión ecuménica, ya no solamente de luteranos que por muchos años se habían reunido con ellos. Un acontecimiento fundamental y un signo de esperanza en un mundo que sufre. Así respectivamente Juan Pablo II y el pastor Noco, entonces secretario de la Federación Luterana Mundial. Tú te fijas, esto no tiene que ver con Benedicto XVI. Esto ya venía desde hace mucho tiempo antes. Ya el Papa Juan Pablo II se estaba reuniendo con ellos. Ya había delegaciones que iban con el Papa Juan Pablo II. O sea, esto de Benedicto ahorita no es de sorprenderse. ¡Wow! Vino Benedicto y ahora sí ya se unieron. No, esto ya viene desde el Concilio Vaticano II, desde hace mucho tiempo, que ha habido reuniones, ha habido tratados y ha habido acuerdos, hermano. Desde ese tiempo se empezó a usar ropa como esta, los sacerdotes son una crucecita acá y un cuello, y la religiosa convirtió casi hasta los más arriba. Sí, porque antes usaban la famosa sotana por donde quiera que andaban, y ahora ya nada más se usaban casualmente, pero lo que los distinguía era el cuellito blanco que se ponían, y un pequeño, o de repente también una cadenita con un crucifijo. Aparte de eso, la misa se empezó a hacer en el idioma de cada país. Así es. Porque oficialmente en un principio era en latín, y después ya se permitió que cada idioma presentara la misa en su propia lengua. Un obispo francés que se llama Marcel Lefebvre se reveló. Así es. Eso se llama un cisma, por eso la palabra del terremoto. Sí, un sacudimiento de la iglesia. Se rebeló contra eso, y él sigue haciendo la misa contra la pared, con el altar antiguo y con sotana. Tradicionamista. Por eso es que el Papa dice, quiero un ayornamiento, quiero una modernización de la iglesia, porque de otra manera era muy difícil conseguir el fenómeno del ecumenismo con las otras iglesias, a menos que la ventana se abriera, que vean hacia adentro, nosotros hacia afuera, que vengan cambios, y que nosotros los vimos. Ya no les llaman protestantes, les llaman hermanos separados. Pero miren, lo que les digo, no es nuevo. El Papa Juan Pablo II ya se reunía con el representante de la Federación Luterana, y había definido lo ocurrido el 31 de octubre del 99. La firma de esta declaración conjunta ha derribado uno de los pilares de 450 años de división entre luteranos y católicos. Ellos mismos están sorprendidos de la forma como los protestantes están respondiendo a la invitación de unificarse con la Iglesia Católica, y reuniones ecuménicas están o han estado pasando por todos lados del mundo entre católicos y luteranos desde que se hace la invitación en el Concilio Vaticano II para que regresen a la Iglesia Católica. Ustedes pueden ver aquí representantes luteranos con representantes católicos en reuniones amistosas y reuniones ecuménicas. Nada nuevo.
desde hace muchos años eso se venía dando en las reuniones que ellos tenían. Dice ahí, noten este hombre, el diálogo de un compromiso continuo con el ecumenismo o unidad de la iglesia entre luteranos y católicos dominó en la asamblea de la Federación Luterana Mundial. Te lo repito otra vez. El diálogo de un compromiso continuo con el ecumenismo o unidad entre la iglesia de los luteranos y los católicos dominó ese tema o ese diálogo en la asamblea de la Federación Luterana Mundial. Ya lo estaban oficializando después de tantos tratados a nivel de reuniones mundiales de los luteranos. Y dice ahí, y que no terminará hasta compartir la Eucaristía con otras iglesias. Aseguró nada más y nada menos el presidente de la Federación Luterana Mundial, obispo Mark Hanson, en la asamblea que se celebra en Stuttgart, Alemania. Los agarraron. Entonces nuestro objetivo es ahora que todos compartamos la Eucaristía. Y eso lo dice nada más y nada menos que el mismo presidente de la Federación Luterana a nivel mundial. Si los católicos y luteranos pueden alimentar a los hambrientos en conjunto, ¿no sería bueno si pudieran ser alimentados en la mesa del Señor juntos, que planteó Hanson? La Federación Luterana Mundial ha llevado a cabo relaciones ecuménicas más profundas con cada uno de los órganos de la Iglesia global, y uno de ellos fue la firma de 1999 sobre la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe. Esto es sacado de este lugar y aquí está, como ustedes pueden, ¿quién es este? Es el mismo que ustedes ven aquí en la foto, nada más y nada menos que el presidente de la Federación Mundial Luterana y el mismo presidente de la Federación. La otra gráfica, ahí aparece precisamente el presidente de esta Federación Mundial dándole de igual manera un regalo al Papa Benedicto XVI. Y esto es sacado del lugar del internet que ustedes pueden ver ahí, Tradición Católica, y eso es el departamento de prensa. O sea que esa es una noticia oficial del departamento de prensa de la Iglesia Católica. La foto también es oficial, en donde se presenta precisamente esta declaración conjunta, este regalo y el deseo de la unificación de las dos entidades religiosas. Dice ahí, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a través de su órgano de comunicaciones, ha condenado el ecumenismo espiritual entre católicos y luteranos, logrado en base al Concilio Vaticano II. La denuncia se produce justo después del último encuentro promovido por el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, al que acudió el presidente de la Federación Luterana, Mark Hanson. No todos estuvieron de acuerdo, pero de igual manera ya no sirvió de nada rebelarse, porque ya los acuerdos estaban realizados y por demás era expresar su desacuerdo en base a esto. La fraternidad entiende que esta última frase utilizada por Benedicto XVI de su predecesor, en consonancia con el ecumenismo promovido por el Concilio Vaticano II, es una reminiscencia de la teoría del intercambio de dones entre las iglesias en su complementariedad desarrollada por la encíclica Ut Unum Sim, que todos sean unos, de Juan Pablo II, una teoría que presupone que la Iglesia Católica no posee de un modo completo el depositario de la fe, aseguran. Empiezan a rebelarse, empiezan a hablar, sin embargo demasiado tarde, ya no se puede hacer absolutamente nada. En la Archidiócesis de Valencia, una diócesis católica de España, mire qué se dice, martes 18 de enero del 2011, mira qué tan lejos es eso. Estamos hablando de apenas algunos 4 o 5 meses. Católicos, protestantes y ortodoxos celebran la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, primer acto ecuménico en la iglesia de ese templo. Imagínate. ¿Ah? Imagínense. Ya no solamente están los luteranos, ahora están varios protestantes y también incluye a los ortodoxos celebrando la unidad de los cristianos en un acto ecuménico.
O sea, el plan no solo es una iglesia, son todas las iglesias regresarlas al seno de Roma. Y ahí están ahora todos bien juntitos, mírenlos, celebrando un acto ecuménico entre los cristianos, protestantes, ortodoxos y aún los católicos, todos metidos en esa celebración en una archidiócesis de Valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los protestantes y ortodoxos fueron a celebrar ese movimiento ecuménico, nada más y nada menos que en una iglesia católica. Y ahí se metieron todos ellos. Dice ahí, representantes de las confesiones luterana. Ahora pon atención, porque todo lo que te dije era la unificación de luteranos con católicos. Pero escucha, luteranos, anglicanos y ortodoxos, así como fieles evangélicos en Valencia junto con grupos de católicos, han iniciado la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se desarrollará hasta el 25 de enero con oraciones en todos los templos de la archidiócesis, así como una peregrinación por los lugares vicentinos y una conferencia ¿sobre qué? Sobre el ecumenismo. Unámonos, no importa la religión que tenga, no importa la confesión que tú tengas, lo que importa es cumplir la oración de Cristo para que todos seamos una misma cosa. La semana de oración por la unidad de los cristianos se realiza, ¿en dónde se realiza? En todo el mundo, promovida por la Santa. ¿Quién lo promueve? No son los protestantes, son los católicos. Vuélvanse a casa lo más rápido, lo mejor. Y dice que esa semana se hace a nivel mundial. Las celebraciones en la diócesis de Valencia cuentan también con la colaboración de Oratori de San Felipe Neri de Valencia, Amistad Ecuménica Internacional. Todas las organizaciones ecuménicas están metidas para que una por una las iglesias acepten el ecumenismo y a la iglesia católica. Y ahí están, miren, evangélicos, luteranos, ortodoxos, con sacerdotes católicos celebrando la semana de la unificación que se hizo a nivel mundial en templos católicos. Dice aquí en inglés, una delegación de la Iglesia Evangélica Unificada Luterana de Alemania, que combina 8 regiones alemanas protestantes de sus denominaciones, fue recibida en una audiencia, ¿por quién? Benedicto XVI, el 24 de enero del 2011, en la noche de la conclusión de la semana de oración por la unificación de los cristianos. Termina la semana de oración para que todos los protestantes se unifiquen junto con los católicos, y tan pronto termina la semana de la oración de la unificación, los protestantes alemanes mandan una delegación para reunirse con el Papa Benedicto XVI. Tenían que presentar un reporte de cómo les fue. Y el Papa acepta la visita para recibir el reporte después de eso. Y aquí está el representante que fue con esa comisión de los luteranos para reunirse con el Papa Benedicto XVI. El concepto de ecumenismo espiritual cree que hay unidad a través del Espíritu Santo entre varias confesiones o iglesias y denominaciones cristianas. Metodistas, luteranos y católicos romanos. Fíjate, ya no solamente metieron a los ortodoxos, diferentes protestantes, luteranos, católicos y metodistas, aquí aparece, hablaron acerca de el cumplimiento, el progreso en el diálogo ecuménico en los últimos 10 años. Poco a poco, año tras año, el diálogo se ha ido dando, las pláticas se han ido dando, y entonces se reúnen estas confesiones para celebrar que en estos 10 años de diálogo se ha completado un montón de cosas, y ha habido avance y ha habido progreso del diálogo económico, de acuerdo con una declaración por el Departamento de Noticias del Mundo Internacional Luterano,
para la Federación Luterana, que contiene 68 millones de luteranos a través del mundo. Luteranos y católicos conmemoran el acuerdo espiritual ecuménico como un monumento religioso a la historia, según las noticias de San Francisco, en los logros que se han tenido en estos acuerdos económicos. La publicación católica que se llama St. Anthony Messenger, el mensajero de San Antonio, en un artículo publicado por ellos, por supuesto, este es un lugar católico en el internet, expresó lo siguiente: fe y obras, faith and work, católicos y luteranos finalmente encuentran acuerdo. Después de más de 400 años desde la reforma de Lutero, finalmente católicos y luteranos en fe y obras llegan a un acuerdo. El Papa llamó un diálogo con los luteranos. El Papa dice que el diálogo con los luteranos va tan atrás como 30 años. Oiga, son bien descarados en sus publicaciones. O sea, no tienen ningún pudor en decir: sí, tenemos décadas de estar tratando de arreglar este diálogo con nuestros hermanos de otras iglesias. No es ahora. Tenemos décadas de estar trabajando para regresarlos otra vez a Roma. Y él recuerda, dice, esto tiene casi como 30 años que estamos en estas conversaciones. Y dice, as many, como 50 años en el caso de un grupo de Alemania, que lo menciona por nombre. Y dice, un trabajo ecuménico de un grupo de protestantes y teólogos católicos. ¿Te fijas? Los teólogos católicos se sentaron con los teólogos protestantes luteranos. Y dijeron, a ver, vamos a sentarnos en la mesa. ¿En qué coincidimos? ¿En qué diferimos? Si los de aquel entonces de la Reforma no se pusieron de acuerdo, pues vamos a sentarnos ahora nosotros a ver en qué nosotros podemos llegar a un acuerdo. Pues lo que aquellos no lograron, estos sí lo lograron. Eruditos luteranos se unen con eruditos católicos para llegar a un acuerdo, y obviamente los eruditos católicos imperaron. Desde aquel entonces, lo que se ha cumplido se refuerza nuestra confianza de continuar ese diálogo, porque solamente a través de este camino podemos mantenernos juntos en el camino que finalmente Jesús mismo nos explicó. Y entonces Él reiteró su compromiso de la Iglesia Católica al ecumenismo, como su venerable predecesor Papa Juan Pablo II dijo en su encíclica, que todos sean uno. No solamente una estrategia de comunicación con un mundo cambiante, pero un compromiso fundamental en la Iglesia, empezando con la propia misión de la Iglesia. ¿Y cuál era esa misión? Que todos sean uno, como Cristo lo dijo. En el semanario The Catholic Net, como ustedes pueden ver aquí, una publicación católica, dice: Roma, 25 de marzo del 2004, representantes católicos, luteranos y anglicanos se reúnen estos días en Roma para hacer un balance del ecumenismo en los últimos 40 años. Por iniciativa de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y en el encuentro que se celebra en este viernes y el sábado, contará con la participación del cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, quien hará un balance de la situación ecuménica hoy según el programa. Ahí está, sus reuniones tras reuniones, haciendo evaluaciones y cómo va el progreso de la unificación en el ecumenismo. El tema de encuentro es 40 años después de Unitatis Redemptigratio. La encíclica que yo les mostré en esta mañana del Concilio Vaticano II dice, bueno, después de 40 años vamos a ver dónde estábamos en aquel entonces y dónde estamos hoy, 40 años en nuestra relación con los católicos y los protestantes. Del decreto del Concilio Vaticano emitido el 21 de noviembre del 64. Entre los participantes se encuentra Lord George Careb, arzobispo emérito de Canterbury. ¡Wow! Tú sabes que Canterbury es la catedral más grande de los anglicanos en Europa, en Inglaterra. La catedral más grande de los anglicanos en Europa, la catedral de Canterbury. Y el que es el obispo de Canterbury se puede considerar la cabeza de la iglesia.
en materia religiosa, el obispo de Canterbury. Estamos hablando que es la autoridad máxima en asuntos religiosos de los anglicanos. Pues escucha, hablando del cardenal de Canterbury. Entre los que participaron para hacer esta reevaluación se encontraba George Carey, arzobispo emérito de Canterbury y exprimado de la comunión anglicana, quien hablará sobre la meta del ecumenismo. Imagínate, ahora un arzobispo anglicano hablando acerca del ecumenismo. Ya no solamente son los luteranos, ahora los anglicanos hablando, vamos a unirnos, y lo dice nada más y nada menos que el mismo arzobispo de Canterbury. Y dice, va a hablar de la meta del ecumenismo, así como el pastor Jürgen Aspac, decano de la Iglesia Evangélica Luterana en Italia, quien afrontará el tema ecumenismo y la justificación. ¡Wow! Este es el sello de Lutero. El sello de Lutero aparece aquí. Esto son rosas, este es un corazón y esta es la cruz. El sello de Lutero, en todas las iglesias luteranas aparecía este sello, que es el conocido del sello que Lutero hizo. El sello de Lutero implicaba que la vida del cristiano camina en pétalos de rosa cuando está 100% escondido en la cruz de Cristo. Es lo que Lutero decía, y hizo ese sello para decir: tu única confianza es en Cristo Jesús y tu seguridad está en caminar bajo la cruz de Cristo, no por las obras, para que nadie se gloríe, como dijo el apóstol San Pablo. Y este fue el sello oficial de Lutero: la gracia sola, grace alone, sola fe y sola palabra de Dios. Esas fueron las tres premisas de la Reforma Protestante y están incluidos en el sello de Martín Lutero. Este es el sello de los anglicanos. Este es el logo oficial de la iglesia anglicana. Este de los luteranos, este de los anglicanos. En el discurso del Papa Juan Pablo II durante la visita de su gracia, Rowan Williams. ¿Quién es Rowan Williams? Rowan Williams es el hombre que tú ves aquí a la izquierda. ¿Quién es este? Un arzobispo. Es el siguiente arzobispo de la iglesia de Canterbury, que siguió los diálogos ecuménicos cuando sacaron a su predecesor. Y este siguió los diálogos ecuménicos. Ahora, el obispo anterior de Canterbury, hablando de los anglicanos, se había reunido con Juan Pablo II. Ahora este no solamente se reunió con Juan Pablo II, dice ahí el sábado 4 de octubre de 2003, con el Papa Juan Pablo II, sino después, cuando el Papa Juan Pablo II se murió, siguió con el diálogo ecuménico con el Papa Benedicto XVI. Ahora, en esa reunión que los dos tuvieron, el obispo anglicano, el arzobispo, junto con el Papa Juan Pablo II, escucha, ahí están los dos. En el Vaticano, pues el Papa no solamente recibía a los luteranos, también recibía a los anglicanos. Y mira, su gracia reverendísima Rowan Williams, que es el arzobispo de Canterbury, me complace darle la bienvenida aquí, en su primera visita a la sede apostólica como arzobispo de Canterbury. Ya el otro se había ido, este vino como el nuevo arzobispo y el Papa le da la bienvenida en esa visita que le hace. Usted continuó una tradición que comenzó precisamente antes del Concilio Vaticano II. O sea, ya la rueda estaba dando vueltas. Las relaciones con las iglesias protestantes ya venían desde hace rato. Y el Papa le dice, bueno, usted está siguiendo los pasos de sus predecesores. O sea, esto ya venía y me complace que usted está siguiendo sus pasos y que en el diálogo económico usted venga a visitarme para unificar los lazos entre los católicos y los luteranos. Dice del Concilio Vaticano con la visita del arzobispo Geoffrey Fisher, y es el cuarto arzobispo de Canterbury que he tenido el gusto de recibir durante mi pontificado. ¿Cuántos fueron? Todos pasaron por ahí. En el diálogo ecuménico. Conservo un vivo recuerdo de mi visita a Canterbury en 1900. Fíjate, no solo los obispos iban al Vaticano, el Papa también iba a visitar a la iglesia de Canterbury con los obispos anglicanos. Y la conmovedora experiencia de orar ante la tumba del santo Tomás Becket juntamente con el arzobispo Robert Rankle. Los 4 siglos que han seguido la triste división entre nosotros
durante los cuales ha habido pocos contactos o ninguno entre nuestros predecesores en esos 400 años, ha dado paso a una serie de encuentros llenos de gracia entre el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y el arzobispo de Canterbury. Esos encuentros han tratado de renovar los vínculos entre la sede de Canterbury y la sede apostólica, que tiene sus orígenes en el envío por parte del Papa Gregorio Magno de San Agustín y el primer arzobispo de Canterbury y a los reinos anglosajones a finales del siglo XVI. En nuestros días, esos encuentros también han dado expresión a nuestra anticipación de la comunión plena que el Espíritu Santo desea para nosotros y nos pide. Las relaciones han cambiado. Dice, antes nosotros estábamos completamente separados, pero en sus antecesores, en los 4 últimos arzobispos que han venido, la historia ha cambiado y las relaciones son diferentes que no se lograron en los primeros 400 años. Cuando empezó nuestro diálogo teológico, nuestros predecesores, el Papa Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsey, no podían conocer la ruta exacta o la duración del camino hacia la comunión plena, pero sabían que requeriría paciencia y perseverancia, y que vendrían solo como un don del Espíritu Santo. El diálogo que iniciaron debía fundarse en los evangelios y en las antiguas tradiciones comunes. Debía asociarse a la promoción de una colaboración que pudiera llevar a una mayor comprensión y a una caridad más profunda. Y se expresó la esperanza de que con el progreso hacia la unidad pudieran haber un fortalecimiento de la paz en el mundo, una paz que solo puede conceder aquel que da la paz que supera todo conocimiento. 1966, la declaración común del arzobispo de Canterbury que lo fue a visitar. Me anima el hecho de que haya deseado hacerme una visita ya al inicio de su ministerio como arzobispo. Fíjate, tan pronto lo pusieron, lo primero que hace es ir al Vaticano a ver al Papa. Tan pronto lo ponen, es el primer viaje que hace para ir a ver al Papa en el Vaticano. Y él lo dice, me place, me anima que haya deseado hacerme esta visita al inicio de su ministerio como arzobispo de Canterbury. Compartimos el deseo de profundizar en nuestra comunión. Pido al Señor una renovada efusión del Espíritu Santo sobre usted y sobre sus seres queridos, sobre las personas que lo han acompañado aquí y sobre los miembros de la comunión anglicana. Que Dios lo proteja y vele siempre sobre usted y que lo guíe en el ejercicio de sus elevadas responsabilidades. En esta fiesta de San Francisco de Asís, apóstol de la paz y reconciliación, oremos juntos para que el Señor nos haga instrumentos de su paz. Donde hay ofensa, llevemos perdón. Donde haya odio, sembremos amor. Y donde haya desesperación, busquemos humildemente la unidad que infunde esperanza. La declaración oficial de Rowan Williams, ¿quién es él?, te aparece aquí. Rowan Douglas Williams, nacido el 14 de junio de 1950, es un obispo anglicano, poeta y teólogo. No es cualquier cosa. Él es el presente arzobispo de Canterbury número 104 de la Providencia Metropolitana de Canterbury y primaro de todas las oficinas de Inglaterra desde el año 2003. Es la cabeza. Y está en reuniones oficiales con el Papa en el mismo Vaticano. Si los luteranos firmaron un acuerdo con los católicos en justificación por la fe, ¿qué de los anglicanos? Que los anglicanos, ustedes saben, todo Inglaterra se hizo anglicano. Y la reina es la que gobierna y la iglesia es pagada por el mismo gobierno. Se separaron completamente de la iglesia católica. Y ahora este obispo de Canterbury, de la sede principal de los anglicanos en Inglaterra, va a tener reuniones con el Papa al inicio de su ministerio. Y el resultado de esas reuniones y el resultado de esos diálogos entre los dos es el siguiente. Te voy a voltear la foto otra vez, a ver si lo reconoces. ¿Quién es este? La cabeza de la iglesia anglicana. Y el resultado de las reuniones es ese. Porque no es el Papa el que le está besando la mano a él, porque es el obispo de Canterbury que le está besando la mano al Papa. Yo pienso que una fotografía habla más que mis palabras. Yo me pregunto qué habrán sentido los anglicanos cuando vieron esta foto.
¿Qué habrá sentido cada anglicano verdadero que supo de el costo de la reforma y los millones de personas que murieron a manos sangrientas del papado? Ahora ver a su dirigente religioso besarle las manos y el anillo, símbolo de sumisión a la autoridad. Eso significa besar al anillo, está reconociendo la autoridad de él. Por eso se le besa el anillo. Y ahora el obispo de Canterbury besándole, y claro, los otros felices de la vida, diciendo, we did it. Yes, we did it. Yes. No dice la hermana Guay, aún los mismos católicos se sorprende que rápido los protestantes están regresándose a casa. Ahí mismo se dice, pensamos que esto iba a ser difícil, pero te está haciendo más fácil de lo que pensábamos. Y ahí está el arzobispo besándole la mano, la cabeza de los anglicanos, Rowan Williams, besando el ídolo en el anillo del Papa Juan Pablo II. Bueno, se murió Juan Pablo II, ¿y qué va a hacer ahora el arzobispo? Se sienta en la misma mesa ahora para hablar con el sucesor de Pedro, Benedicto XVI. Los tratados ya estaban hechos. Lo único que faltaba era, igual que los luteranos, hacer el acuerdo. Well, esto viene en los archivos oficiales del Vaticano. Así como la declaración conjunta entre católicos y luteranos está aquí, sobre justificación por la fe, oficial. ¿Y qué de los anglicanos con los católicos? Esto está en los archivos oficiales del Vaticano. Declaración común del Papa Benedicto XVI y del doctor ¿qué? Rowan Williams. ¿Y quién es el doctor Rowan Williams? Arzobispo de Canterbury, cabeza de los anglicanos. Ya es oficial la declaración. Jueves 23 de noviembre del 2006, tienen 5 años que firmaron la declaración de unidad entre anglicanos y católicos. Escucha. Hace 40 años nuestros predecesores, el Papa Pablo VI y el arzobispo Michael Rapson, se reunieron en esta ciudad santificada por el ministerio y la sangre de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Comenzaron un nuevo camino de reconciliación basado en los evangelios y antiguas tradiciones. Siglos de separación entre anglicanos y católicos han dado paso a un número deseo de colaboración y cooperación, puesto que se ha redescubierto y afirmado la comunión real, aún incompleta, que compartimos. El Papa Pablo VI y el arzobispo Rapson decidieron en aquella ocasión entablar un diálogo en el que las cuestiones que en el pasado habrían sido motivo de división pudieran afrontarse desde una perspectiva renovada, con amor y con verdad. Desde aquel encuentro, la Iglesia Católica Romana y la Comunión Anglicana pusieron en marcha un proceso de diálogo fecundo que se caracterizó por el descubrimiento de elementos significativos de fe compartida y por un deseo de expresar a través de la oración, el testimonio y el servicio lo que tenemos en común. Durante 35 años la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana ha elaborado algunos importantes documentos que tratan de articular la fe que compartimos. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esos acuerdos? 35 años. ¿Fue de un día a otro? No, querido hermano. Por décadas la iglesia estuvo trabajando para unificar no solo a los luteranos, a unificar también a los anglicanos. Y ahí están los dos juntitos. Felices de la vida, porque ahora se estrechan no solamente en un abrazo físico, sino también se estrechan literalmente en los lazos teológicos de las dos iglesias. Y ahora tienen misas juntos. Ya no luteranos, este ya no es luterano, este es anglicano. Y ahí está la cabeza del anglicano y ahí está la cabeza de la Iglesia Católica juntos. Inglaterra, año 2009. El arzobispo católico Vincent Nichols y el primado anglicano arzobispo Rowan Williams tuvieron una conferencia de prensa hoy en Inglaterra para decir el anuncio, lo nuevamente anunciado, la estructura para los anglicanos para unirse con la Iglesia Católica no dañaría el diálogo ecuménico entre las dos iglesias. Lo hicieron oficial. Católicos y anglicanos, así como se unieron los luteranos, así también nosotros nos unimos. Muy temprano, en ese martes de mañana,
en el Vaticano, el cardenal William Levada, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, anunció que el Papa Benedicto había aprobado la creación de ordenanzas personales con las cuales permitiría que anglicanos entraran en comunión con la Iglesia Católica mientras mantenían algunos aspectos distintivos del patrimonio espiritual anglicano. Ahora dicen los anglicanos, nos unimos con los católicos. Y ahora dicen los católicos, bienvenidos a casa, no hay ningún problema. Y el Papa dice, los podemos recibir sin quitarle los aspectos que los distinguen como anglicanos. Mientras tanto, en las oficinas, los obispos católicos en su conferencia en Inglaterra y en Wales, los arzobispos Nicholl y Williams, juntamente declararon o confirmaron la declaración del Papa, que es mucho más allá de un reconocimiento sustancial de la fe, la doctrina y la espiritualidad entre la Iglesia Católica y la tradición anglicana, en la cual ha crecido por los últimos 40 años de diálogos. 4 décadas de estar vendiendo la fe a aquella institución que la Biblia condena de una manera abierta y directa. Me voy a saltar todo esto porque ya el tiempo se me acabó. Ya agarraron a los luteranos, ya agarraron a los anglicanos, han hecho acuerdos los dos cuerpos religiosos, han hecho declaraciones de fe y ahora los anglicanos han dicho no tenemos que firmar un documento más. El documento que firmaron los luteranos en justificación por la fe es el mismo documento que nosotros también vamos a firmar. Y el mismo documento de declaración de fe de los luteranos es el mismo documento que ellos también firmaron y se incorporaron a los brazos de la Iglesia Católica en ecumenismo. ¿Y qué de los metodistas? ¿Qué de los, este logo, lo reconocen el logo, ¿verdad? Es el logo de los metodistas. Una cruz y unas flamitas. Open hearts, open minds, open doors. Y sí que abrieron la puerta porque se les metieron los católicos. Ahora, los metodistas estaban en la lista para la Iglesia Católica. United Methodist Church. Otra vez es en los archivos oficiales del Vaticano. Esto es oficial. Es en sus archivos que estas declaraciones son sacadas. Mira qué dice. Joint International Methodist Catholic Dialogue Commission Statement by Reverend Donald Bowen. Methodist Catholic Relations 2006. Casi las mismas fechas del diálogo con los anglicanos. ¿Y qué dice aquí? Un esfuerzo de unidad internacional entre el diálogo católico metodista en una declaración de esta comisión. 4 días antes del fin del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI invitó a observadores ecuménicos que habían estado presentes a través del concilio en un servicio ecuménico a la Basílica de San Pablo fuera de sus puertas. Hablando acerca de a sus observadores, el Papa Pablo habló de teniendo o de entrar en contacto con los tesoros de cristianos que tenían grandes valores para ellos y en las comunidades cristianas que ellos representaban, y expresó la esperanza de que nuestras diferencias podrían resolverse, en sus palabras, despacito, gradualmente, fielmente y generosamente. El Concilio Vaticano ya tenía planes para tener diálogos con todas las iglesias protestantes. Cuando el Papa Benedicto se reunió con representantes del Concilio Mundial Metodista, wow, vienen en fila y vienen en fila india. Iglesia tras iglesia viene haciendo fila para pasar en reuniones con el Papa que está en turno. Desde el Concilio Vaticano II. Desfilaron los luteranos, cayeron. Desfilaron los anglicanos, cayeron. Y le seguía el turno a los metodistas. Y dice que van representantes mundiales de la Iglesia Metodista en el Concilio de diciembre de 2005, que aludió a la disertación del Papa Pablo VI, nada que cuando miró atrás 40 años de paciencia y perseverante diálogo entre metodistas y católicos, 40 años igual tenían platicando las dos comuniones para unificarse. Los mismos años que los luteranos, que los anglicanos, también los metodistas.
¿Y qué de las otras iglesias? Apenas tienen un año de estar platicando con ellas. Eso lo vamos a ver en el próximo sermón. El diálogo que se ha tenido con pentecosteses, con un montón de más de iglesias. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas son las más grandes y son las primeras que cayeron. Deberían haber sido las últimas que cayeron, pero fueron las primeras que cayeron. Ahora está el diálogo entre metodistas y católicos. Y dice, tenemos mucho que dar gracias hoy en día. Claro que tiene mucho que dar gracias, porque cada uno de los protestantes ha caído de una manera impresionante. A pesar del reconocimiento de los regalos en cada uno, que se han incrementado en sus características en las relaciones católicas metodistas, mucho que se puede ver que viene en el reporte del diálogo de la Comisión Católico Metodista, quien después se va a dar de conocimiento público en este verano. Dice que se titula ese documento que se va a entregar, La gracia dada en Cristo, católicos y metodistas, reflejando más adelante en la iglesia. De hecho, yo tengo aquí, porque empezaron con los diálogos, pocos años después, igual que el luterano firmó una declaración conjunta, igual que el anglicano reafirmó esa declaración de los luteranos y se unió a apoyarla, los metodistas firmaron también el documento de unidad con los católicos. Si Wesley resucitara, si Tyndale resucitara, si Martín Lutero resucitara y viera que sus iglesias que fueron levantadas con sangre, regresaron a firmar pactos de diálogos por décadas con la iglesia que los mató y los persiguió, y ahora se abran y comparten la comunión juntas, no durarían mucho y regresarían pronto a la tumba. A través del movimiento ecuménico, a través del diálogo, por estar unidos en la oración y en la misión común, los católicos y metodistas han venido a un nuevo entendimiento el uno del otro. Los metodistas miran a la iglesia católica como la iglesia verdadera, una iglesia verdadera y un camino a través de la salvación y a través de la gracia. Fíjate, es como ellos dicen que ahora ellos están viendo a la iglesia católica. Católicos reconocen a los metodistas como seguidores cristianos y iglesias metodistas como comunidades eclesiásticas en las cuales la gracia de la salvación es presente y opera. También son hijos de Dios. El uno reconoce al otro y el otro también reconoce a los católicos. Ya tanto metodistas como católicos están unidos y aparece finalmente la declaración conjunta entre metodistas y católicos sobre la doctrina de la justificación por la fe. Eso fue a nivel mundial. 76 iglesias miembros a nivel mundial dieron la declaración y fue pasada y fue votada. Todo esto ya me lo voy a pasar. Metodistas y católicos albergaron la posibilidad del ecumenismo entre ellos. Finalmente se reconoció y ahora ahí aparece el presidente no solamente de los anglicanos, de los luteranos y de los metodistas, no solamente en reuniones, sino dándose presentes, así como los demás que habían ido al Vaticano. Y que ustedes ven aquí fue el encargado de presidir el diálogo católico-metodista. En esto, en el Concilio Pontificio, promueve la unidad de los cristianos. El Concilio Mundial Metodista, en su declaración de la asociación con la declaración de la doctrina conjunta de la justificación por la fe, y se une a la misma declaración de la Iglesia Católica con luteranos. Ahora, la misma declaración de los luteranos es la misma declaración que firmaron los anglicanos y es la misma declaración que firmaron los metodistas. Hasta los católicos se quedaron sorprendidos, ni tuvimos que hacer un papel diferente. El mismo papel que hicimos para unos, el mismo papel que firmaron todos los demás. Esto me lo salto. Una declaración oficial y común de la Iglesia Mundial Metodista en su concilio afirma su acuerdo doctrinal de la
presentación de los luteranos de la Declaración Oficial de Justificación por la Fe del 31 de octubre de 1999. Y ahora están teniendo metodistas y católicos reuniones juntas, así como los luteranos, así como los anglicanos, lo mismo también los católicos. Miren qué dice esta nota y con esto estamos finalizando. Promovida por el Consejo Metodista Mundial el pasado 3 de diciembre, tuvo lugar en la Basílica de San Pablo. ¿En dónde? Basílica de San Pablo, extramuros de Roma, una celebración ecuménica de los 300 años del nacimiento de Charles Wesley, que fue el fundador de los metodistas. Lo mismo que el pastor Gambetta decía hace rato, en fechas claves históricas es cuando ellos están buscando estos eventos ecuménicos de reconciliación. Y dice que se reúnen con la bendición y la autorización del Concilio Mundial Metodista. Dice, uno de los iniciadores de la experiencia metodista, Charles, junto con su hermano John y George Whitefield, promovió el ámbito anglicano, uno de los despertares más importantes del protestantismo evangélico, y a la ceremonia asistieron los más altos representantes metodistas y de la comunión anglicana, y como un hecho excepcional fue presidida por el cardenal Walter Casper. Van los más altos líderes y el que la dirige es un cardenal católico. Y todos ahí sentados y todos ahí participando de esa reunión, y es el cardenal católico el que dirige esa reunión. Y Casper es el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El cardenal Casper comentó en una entrevista que esta reunión hace años hubiera sido impensable. Sin embargo, añadió que eso no significaba que fuera a haber una inmediata unidad con los metodistas. Dice, no estamos donde queremos, pero ¿qué creen? Estamos bien cerquitas de llegar a donde nosotros nos propusimos que queremos llegar con los protestantes que se separaron. En 1967 la Iglesia Católica creó una comisión mixta para el diálogo bilateral con el Consejo Mundial Metodista, fundado en 1881 y que reúne a 76 comuniones metodistas. Desde entonces se afrontaron temas importantes como la revelación y la fe, la tradición y la autoridad docente de la Iglesia. El cardenal Casper en su mensaje subrayó la oportunidad de celebrar este aniversario entonando algunos himnos de Charles Wesley. Cantemos los himnos de Charles Wesley. Al cabo él inventó un montón de himnos. No cantemos himnos católicos, cantemos himnos de él. Y eso les gustó a los metodistas. La verdad, estos tienen una apertura y de veras quieren que nos unifiquemos con ellos y están dispuestos a celebrar el diálogo ecuménico en fechas importantes para nosotros, cantando himnos que a nosotros nos agradan del fundador de nuestra iglesia. Añadió que sus himnos conciliaban el lenguaje elocuente y la profundidad teológica de las Escrituras con la fe de la Iglesia, conteniendo temas que reflejan la convergencia entre metodistas y católicos sobre aspectos fundamentales de la fe cristiana. En el 2006, dos importantes etapas marcaron el camino hacia la plena comunión entre católicos y metodistas. En mayo del año pasado, la Comisión Internacional del Diálogo Católico Metodista concluyó la redacción de su último documento. ¿Te fijas? Ya tenían papel que tenían redactados titulado La gracia que os ha sido dada en Cristo. Católicos metodistas profundizan la reflexión sobre la iglesia. Las principales diferencias entre catolicismo y metodismo se concentran en el ámbito de la eclesiología. Por tanto, ese documento sobre la naturaleza de la misión de la iglesia puede servir de base para afrontar la sacramentalidad eclesial, la ordenación, el ministerio. O sea, lo que están diciendo es sencillo. Tenemos diferencias doctrinales, pero esta comisión las va a arreglar. Tarde que temprano, lo que nos divide ahora, el día de mañana, no va a ser una razón de división. Hace más de 40 años comenzaron los diálogos y ahorita se echaron a la bolsa 3 iglesias gigantes de la Reforma. Ellos mismos dicen lo que hubiera sido impensable. ¿Quién hubiera pensado que en cuestión de menos de 4 décadas las iglesias más importantes de la Reforma a nivel mundial, que los reformadores fueron los que rompieron millones de protestantes que se salieron de la iglesia católica, los protestantes y herejes? ¿Quién hubiera dicho que en menos de 40 años las regresamos a hacer acuerdos firmados para regresar a la iglesia católica? Ellos mismos están sorprendidos de la fuerza y de la rapidez con que los hermanos protestantes están regresando a los brazos de Roma. Mira, querido hermano, tengo que finalizar, el tiempo avanzó. No te sorprendas
Porque el diálogo no ha terminado con esas iglesias, pero tampoco ha salido a la luz los diálogos con las otras iglesias. Muchas iglesias ni saben que hace años que se están teniendo diálogos con ellos, con sus líderes y con sus representantes. Lo van a saber, así como estas iglesias, cuando ya sea una postura oficial y se diga: nos hemos unido con la Iglesia Católica y tenemos una declaración de fe conjunta. Va a ser demasiado tarde en ese momento, porque se van a dar cuenta que ya una vez que se ha firmado el documento, es difícil revertir la decisión que se ha tomado. El próximo tema, yo pensaba que iba a ser la semana que viene, muy posiblemente sea de esta semana la que viene. El sábado que viene el doctor Báez y va a estar acá en la iglesia. Eso muy posiblemente será la semana que sigue después de esa. Vamos a analizar los diálogos que han tenido no solamente con los protestantes, metodistas, luteranos y anglicanos, sino vamos a ver los diálogos que han tenido con las sectas principales de los Estados Unidos. Ya no solamente con estas iglesias, con las sectas principales de Estados Unidos y en el punto que ellos se encuentran. Eso va a ser el tema número 6. En el tema número 7, tú dirás: pastor, ¿y para qué le ha dado tanta vuelta a este asunto de explicar y dar tanta información? Ya estamos hasta mareados de tanta información que nos ha dado. Bueno, al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Te he presentado esto, hermano, para que vayas poniendo las barbas en remojo. Porque si tú piensas que la iglesia adventista va a estar exenta de este diálogo ecuménico, si tú piensas que a nosotros no nos van a invitar a dialogar, si tú piensas que no van a llegar con nosotros, hermano, estás dormido. Porque, hermano, el diablo, la secta preciada que el diablo está buscando, ¿sabes cómo se llama? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la que el diablo quiere destruir. Porque el diablo no se va a meter con ninguna otra organización que no maneja la verdad contenida en la palabra del Señor. A los otros los agarró fácil porque compartían un montón de cosas: bautismo de niño, la creencia en el infierno, el guardar el domingo, muchas cosas, sí. Ellos casi creían muchas cosas en común. Bautizaban a los niños, lo mismo los católicos. Creían en el infierno, lo mismo los católicos. Que tenían sacerdotes, lo mismo que los católicos. Había un montón de doctrinas que ellos estaban muy afines. Pero el reto de la iglesia católica va a ser con sectas completamente contrarias a las doctrinas de ellos. Especialmente aquella que en su teología, desde que inició esta iglesia, desde que esta iglesia inició, tiene un logo, o había tenido un logo que representaba el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y sabes qué representa el mensaje de los 3 ángeles, querido hermano? ¿Tú sabes qué eso significa? 3 ángeles volando por el cielo. Uno anuncia que el día del juicio ha llegado. El segundo ángel que anuncia: ¿ha caído quién? Si tú eres adventista, tienes que decir: esta iglesia es Babilonia y cayó de la gracia de Dios. Ay, pastor, eso es muy duro. Eso es antiecuménico. Por supuesto que es antiecuménico. Y el tercer mensaje que dice: si alguno adora a quién y le llama por nombre. Si Dios le llama la bestia, ¿por qué yo le voy a llamar otro nombre? Si Dios le llama la prostituta, ¿por qué yo le voy a llamar otro nombre? Pero los acuerdos ecuménicos dicen: ya no agresión. Ahora nos vamos a unir, pero no nos podemos unir si nos estamos faltando respeto y nos estamos agrediendo. Por eso ese es uno de los síntomas que tú sabes que la iglesia se está metiendo al ecumenismo, cuando ya no empiezas a hablar de la iglesia católica. Y sabes una cosa, querido hermano, a ver, ¿hace cuánto ninguna iglesia protestante está hablando en contra de los católicos? Hace rato que tú ya no ves esa animosidad que antes se tenía en contra de la iglesia católica. Hace mucho que las iglesias no hablan. ¿Por qué? Aquí está el resultado: diálogos ecuménicos que tiene décadas que se viene filtrando. ¿Y será que también la iglesia adventista ha bajado la guardia acerca de llamarle al hombre de pecado por su nombre? Mira, hermanos, ser adventista implica desenmascarar a Babilonia. Eso es ser adventista. El que no desenmascara a Babilonia no es adventista, querido hermano. Que se vaya con los pentecosteses, que se vaya con los luteranos, que se vaya con los metodistas y que se vaya con los anglicanos. Porque adventista no es. El que es adventista predica el mensaje de los 3 ángeles. Y toda conferencia, hermano, tiene su logo en su statement de declaración: que esta iglesia predica el mensaje de los 3 ángeles.
Eso es lo que es ser adventista, hermano. Si no predicamos los 3 ángeles y desenmascaramos a Babilonia, estás perdiendo tu tiempo en esta iglesia. Vete al otro, a cualquier iglesia que quieras, pero adventista no eres. Ay, que Jesús y Jesús y Jesús. Hasta los pentecostales hablan de Jesús. ¿Quién te dijo que por hablar de Jesús eres adventista? Todas las iglesias creen en Jesucristo. Todas las iglesias. Dime cuál no cree en Jesucristo. Dime qué iglesia no te enseña que Cristo murió en la cruz. Dime qué iglesia no te enseña que la sangre de Cristo te perdona los pecados. Hasta el católico te enseña eso. Pero Dios, bueno, hay algunas. Por eso en el libro de las llaves de esta sangre, Malachi y Marter habla acerca de esos. Pero es la minoría, son los poquitos. Pero déjame decirte una cosa. Si Dios levantó esta iglesia, ¿sabes por qué la levantó? Para predicar un triple mensaje. Primero, segundo y tercer ángel. Si esta iglesia no predica más este mensaje, hermano, si esta iglesia no se levanta a predicar esos 3, ¿y sabes qué implica eso? Es duro, hermano. Tener que levantarse cuando todo el mundo está abrazando y haciendo encuentros y reuniones y tienen misas juntos y todos amándose y unámonos en el nombre de Cristo. Que salga el patito feo, que salga el disidente pato a decir, ¿saben qué, señores? Ustedes se están acostando en la cama con la prostituta. Óyeme. La verdad que ustedes son odiosos, ¿eh? Oye, la verdad que ustedes sí que tienen odio en su corazón. Porque nosotros estamos hablando de amor y ustedes vienen con semejantes ofensas. ¿Quién se creen ustedes que son? ¿Ustedes quién se creen que son para levantar el dedo y atacar hermanos cristianos? ¿O ustedes son mejores que los luteranos? ¿O ustedes son mejores que los metodistas? ¿O ustedes son mejores que los bautistas como adventistas? Qué orgullosos que son ustedes en su iglesia. ¿Quién se creen ustedes que son? Mientras todos nos estamos tratando de unir, ustedes son los que vienen a romper este edificio de unidad. La unidad es de Dios, la desunión viene del diablo, así es que ustedes son puro diablo. Oye, no es fácil. Mira, como viene el ecumenismo mundial, no va a ser fácil ser adventista. No va a ser fácil. Tú sabes que en Canadá, si tú predicas un sermón en contra de los homosexuales, te meten a la cárcel. Porque eso se llama predicación de odio. Y nadie puede poner odio en sus congregaciones. Y si tú basas tu sermón en Romanos capítulo 1, en donde se habla de hombres acostándose con hombres, y tú dices, esto está condenado por Dios, el homosexual puede salir de ahí y meterte una demanda. Y decirte, predicó un sermón de odio en contra de mi persona. Y le puso a la gente odio hacia mi persona por mi preferencia sexual. Ya ha pasado en Canadá, pastores los han metido a la cárcel. Eso trató de pasar aquí. No pasó, gracias a Dios. Pero eso viene. Pero eso empieza con los homosexuales. ¿Sabes con quién va a seguir después? Pues este mismo sermón que yo te estoy predicando acerca de la prostituta del Apocalipsis, si yo lo predico, va a ser un sermón de odio. Metiéndole a los miembros de su iglesia ideas de odio en contra de una persona, de una institución. Así es. No nos van a bajar de fanáticos. No nos van a bajar de disidentes, no nos van a bajar de locos, no nos van a bajar de odiosos, no nos van a bajar de locos. ¿Por qué? Porque mientras el mundo se está uniendo sus manos para la celebración de la iglesia mundial, hay un grupo problemático. Mira, yo a veces me sorprendo porque hay adventistas que dicen, ay, ustedes la verdad que esos son bien fanáticos. Nosotros somos más balanceados. ¿Sabes tú que solo por ser adventista ya eres un fanático? Ya solo por ser adventista, ¿tú crees que te ven con buenos ojos las demás iglesias? ¿Tú crees que por ser adventista balanceado las demás iglesias te tienen respeto? Tú métete nada más al internet para que tú veas lo que las otras iglesias dicen de los adventistas del séptimo día. Tú nada más métete al internet para que veas el concepto de las otras iglesias de nosotros. Solo por ser adventista y creer en la hermana White, y creer en la revelación de la hermana White, y creer en el mensaje de profecía. Dice, estos ya están locos. Están tan locos como la mujer que recibió la pedrada en la cabeza. Están iguales de locos que ella. ¿O tú crees que te van a ver con el respeto cuando todo el mundo guarda el domingo y tú de loco estás guardando el sábado? Que todo el mundo va a trabajar el domingo, porque guarda el domingo, lo van a trabajar. They don't care. Pero nosotros, por no ir a trabajar el sábado, perdemos el trabajo y perdemos todo.
Sí, nos dicen de todo. Tú estás loco, estás chiflado, vas a perder tu familia, el trabajo, por el sábado. Solo por ser adventista, seas conservador o liberal, lo que tú seas, solo por ser adventista ya te ven como un loco. Deja que los adventistas se levanten para hablar, porque ahorita yo estoy hablando, pero ¿quién te dijo que yo soy el único que tengo que decir esto? Cuando se empiecen a levantar por todos los adventistas diciendo, señores, esto está mal delante de Dios, porque tú no te puedes unificar, no te puedes unir, querido amigo y querido hermano. En los concilios del hombre hay algo que une al pueblo de Dios y se llama la palabra de Dios. Eso es lo que nos une. Y si yo estoy mal, tengo que quitar mis ideas a un lado y seguir la palabra de Dios. Yo no puedo seguir la voz del hombre, tengo que seguir la palabra más grande que la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y yo te digo una cosa, querido hermano, viene el momento y viene el día y se está acercando. Ellos ya pasaron su prueba, ellos ya pasaron por el horno, fracasaron. Muchos de ustedes ya empezaron a pasar situaciones muy difíciles. Les digo, no les voy a hablar mucho en detalle de esto, les estoy explicando todo esto en detalle, no para que se duerman. Les estoy explicando esto en detalle porque estamos en la lista. Esta es la secta preciada. ¿Sabes por qué es preciada? Por una razón. Porque ninguna iglesia sabe manejar la Biblia tan bien como los adventistas del séptimo día. Y ellos saben que les vamos a dar problemas. ¿Y saben por qué les vamos a dar problemas? Porque sabemos manejar este libro por la ayuda del Espíritu Santo. Porque las doctrinas están claras. Porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. Porque sabemos un escrito está. Los otros, mira, tú vas con un luterano, ya ni sabe nada. Yo estuve rentando una iglesia luterana cuando empecé mi ministerio como pastor. Por muchos años estuve rentando la iglesia. Tenían una pastora lesbiana. ¿O qué te sorprende? ¿Es que tú no sabes que ya también los anglicanos tienen obispos homosexuales? ¿Y casan homosexuales con obispos homosexuales? What's the big deal? Hierran porque no conocen qué. Pero si hay un pueblo en esta tierra que conoce la palabra de Dios, adventistas del séptimo día. Y por eso nos odian, porque dice, estos no se van a meter, estos conocen la Biblia. Pero ¿por qué crees, querido amigo y querido hermano, que nos están dejando como la cereza del pastel? Nos están dejando como la secta codiciada. Hermanita. Así es. Recuerde, por eso he presentado, son camaleones. Así es. Y no es, a mí no me sorprende porque ya lo hicieron antes. No me sorprende en lo absoluto que lo vuelvan a hacer otra vez. Ahora, hermano, mira, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Querido amigo y hermano, y tengo que finalizar. El punto de lo que hemos tratado hasta ahorita, hablando de las relaciones luteranas, metodistas y anglicanas, es lo siguiente. Hermano, quieras o no, este desafío nos va a llevar a la iglesia. El Concilio Mundial de Iglesias hace rato que está pidiendo que la iglesia adventista se meta. Pero no solo la iglesia adventista, casi todas las iglesias a nivel mundial han sido peticionadas para pertenecer a este concilio. Y querido hermano, las estrategias, las filosofías de estos eruditos jesuitas, las formas de hablar tan sigilosas son poderosas, querido hermano. Y yo me pongo a pensar, si un hombre humano tiene la habilidad de trabajar también los argumentos y convencer iglesias enteras, sin la Biblia, porque esta unión es basada en la Biblia, esta unión es basada en argumentos humanos. Aquí no hay Biblia de por medio. Porque no se pueden unir, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si los argumentos humanos han sido tan poderosos para unificar a iglesias que han estado separadas por argumentos humanos y nadie ha dicho nada, imagínate, querido hermano, el día que a ti te desafíen a nivel individual. Espérate el día, querido hermano, que tú tengas que dar razón de lo que hay en tu corazón, de la fe que tú tienes en tu corazón. Hay un capítulo entero que la hermana White escribe, que en la crisis final de este mundo, porque esto va a estar, hermano, el que piense estar firme, mire, esto va a estar grande, querido hermano. Dice que nuestra única salvaguardia en ese conflicto es una,
Ella dice, así, el capítulo así se llama, nuestra única salvaguardia. O sea que viene la crisis tan grande a nivel de teorías, a nivel de doctrinas, a nivel de ideas, a nivel de presión. Tan grande va a estar que solo una cosa va a ser nuestra única seguridad. ¿Sabes cuál les dice la hermana White? ¿Cuál va a ser nuestra única salvaguardia? La santa palabra de Dios. ¿Quieres que te diga una cosa, querido hermano? 1000 tradiciones y argumentos humanos son destruidos por un versículo de la palabra de Dios. Un solo versículo destruye concilios, ideas ecuménicas. Un solo versículo derriba castillos teológicos. Un solo versículo. Cuando conoces bien la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, te van a llevar a concilios, tú no te preocupes de lo que tengas a hablar. Tú preocúpate de saber la Biblia, y cuando te lleven ahí, el Espíritu Santo te va a dar semejantes argumentos. Tú no te apures, que lo vas a convencer de tal manera, querido hermano, que ellos van a ver la verdad en lo que les estás diciendo. La hermana White dice que aún va a haber ángeles que van a tomar forma humana. Yo me sorprendo de esto. Toman forma humana y los ángeles, Dios les va a dar semejantes argumentos y palabras cuando venga el nuevo orden mundial, el ecumenismo a nivel mundial, y quieran dar leyes para destruir al pueblo de Dios. Los poquitos que se están levantando la Biblia, y cuando todas, aún en las Naciones Unidas, quieran destruir esta secta que no se somete, ángeles de Dios tomando forma humana, eventos de los últimos días, dice, se van a parar y van a dar tales argumentos en forma de hombre delante de esa gente, que los magistrados y los jueces que querían pasar esas leyes, ¿saben qué van a hacer? Van a ver tan fuerte el argumento y tan poderoso la palabra de Dios, que van a decir, ¿saben qué? Este tiene la razón. Se van a bajar del estrado, van a quitarse las vestimentas, decir, júzgueme también a mí, yo estoy con estos. Imagínense. Pero hermano, no es mañana, es hoy que te tienes que preparar en este bendito libro. Es hoy, querido hermano, que no lo tienes que tener en la cajuela del carro. Es hoy, querido hermano, que lo tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Empieza a leerle a tus niños la Biblia, hermano. Enséñale a tus niños a aprenderse versículos cada día de la Biblia. Enséñales un versículo por día. Hermano, empieza a aprenderte salmos. En esta crisis que viene, lo único que te va a dar consuelo en tu corazón son los salmos. Porque era lo que le daba consuelo a David. Escribía, es que hermano, apréndete los salmos. Es hora, hermanos, que si te tienes que aprender algo, que sea la palabra de Dios. Cuando venga esa crisis, hermano, tú no te preocupes. El Espíritu Santo te va a dar argumento que nadie, mira, 1000 concilios no te van a poder cambiar de opinión. Y una sola palabra tuya, basada en la palabra de Dios, va a cambiar los corazones de cientos y de miles. Pero querido hermano, eso no viene por coincidencia. Este cambio no vino de un día para otro, vino con mucho tiempo de preparación. Y hermano, el ser un campeón de Dios no viene a decir, sí, ya llegó la ley dominical, ahora sí me preparo. Ay, sí, ahora ya se están en el ecumenismo, ahora sí me preparo. Ay, que ahora bien, ahora sí. No, querido hermano, no es por miedo. No es por susto, no es por noticias. Hoy hay una obra que se tiene que hacer aquí en esta iglesia, queridos hermanos. Y esa obra que se tiene que hacer es más que conocimiento, porque aquí se ha hablado un montón de cosas. Pero hermano, la realidad, la más grande realidad, es cómo está tu carácter, querido hermano. ¿Cómo está tu vida, querido hermano? ¿Estás preparado en tu carácter para las cosas que vienen? ¿Estás listo, hermano? Para no tener miedo a que te maten, no tener miedo a que te persigan. Mira, hermano, hoy te borran de la iglesia y ya estamos llorando. Hoy ya te borraron de la iglesia. Ay, es que si vengo a la iglesia me van a marginar y me van a disciplinar. Y eso te hace llorar. Imagínate cuando te maten a ti, a tus hijos delante de ti. Hoy temblamos por las cosas sencillas que vemos enfrente de nosotros. Pero hermano, la hermana White dice que en esta crisis que viene, la imaginación más fecunda no se imagina de lo que viene. No tenemos la más mínima idea. Por eso la hermana White ve a la condición de la iglesia adventista, dice, estamos en la Odisea, estamos dormidos, no sabemos lo que viene sobre nosotros. Y yo tiemblo ante esto, hermano. Yo te digo una cosa, yo delante de Dios, por esa razón lo hago. Yo delante de Dios en el día del juicio, yo no quiero que me diga, tanto yo te di y no le dijiste nada a los que les podías dar. Yo quiero decir en aquel día, como dijo Pablo, Señor, limpio estoy de la sangre. Limpio estoy. Yo cumplo mi labor de declararte lo que viene. No porque yo lo sé, porque la palabra de Dios me lo dice. Pero querido hermano, la decisión de prepararse o no es tuya. Yo no te puedo cambiar tu carácter.
Yo no te puedo forzar a que estudies la Biblia, yo no te puedo forzar a estudiar la Biblia, yo no te puedo forzar a orar, yo no te puedo forzar a apagar tu televisión, yo no te puedo forzar a nada de eso. Esa es una obra que solo el bendito Espíritu de Dios puede hacer en ti. Pero hermano, esa obra la puede hacer hoy. Tú no tienes que esperarte al día de mañana. Hoy el Espíritu puede hacer una obra tan grande en ti y en mí, que no tiene que pasar la eternidad para hacerlo. Hoy puede hacer una obra. Y déjame decirte una cosa, querido hermano. Yo sé que quizás más de uno en esta noche está viendo estas cosas y de repente el Espíritu Santo lo está impresionando. Yo sé que de repente alguien esta noche dice, veo de una forma tan clara que la batalla se aproxima. Ve de una forma clara que el diablo ha trabajado y que de repente nosotros no hemos hecho la parte que nos corresponde. Veo que la batalla se aproxima. La trompeta está tirada en el suelo. Y yo sé que más de uno en esta noche quizás ha pensado que el Espíritu Santo te ha tocado en tu mente y tu corazón. Tengo que cambiar. No puedo seguir en mi vida como yo estoy. No puedo seguir haciendo las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer. Necesito tener un cambio, que hoy por hoy, una experiencia que hoy por hoy no tengo. No estoy preparado. Si esto mañana me agarra, me va a agarrar sin preparación en mi forma de estudiar, en mi forma de consagrarme, en mi relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios, querido hermano? Ya se te fue tu primer amor por el Señor Jesucristo. Ya no vibras y gozas con leer la palabra del Señor como la primera vez que viniste a los pies de Jesús. Ya no tiemblas solamente al sentir que el Señor del cielo intercede por ti y dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Yo me recuerdo, hermano, cuando entré la primera vez a la iglesia, qué gozo. Que uno ni siquiera se quería meter a la iglesia porque uno se sentía tan pecador que uno decía, este es terreno santo y yo metido en la iglesia. Y que de repente yo me acuerdo cuando uno cantaba, cuando uno oraba. Pero hermano, en el paso del tiempo el diablo nos va agarrando y nos va haciendo indiferentes. Nos va apagando esa flamita que ardía, se empieza a apagar y a apagar. Ya no leemos la Biblia, ya no estudiamos, ya no oramos. ¿Tú sabes cuánta gente hay que ya hace mucho que no ora? ¿Tú sabes cuánta gente hay que hace rato que no lee la Biblia? ¿Tú sabes cuánta gente hay que hace rato no da un solo estudio bíblico? ¿Cuánta gente hay que hace rato no le testifica absolutamente a nadie de la fe que hay dentro de ellos? Y la tormenta viene, hermano, y nos va a arrasar a muchos, porque nuestros pies no están enraizados en la palabra de Dios. Yo te digo una cosa, querido hermano, no es demasiado tarde. Mientras la gracia de Dios esté abierta, todavía hay misericordia para nosotros. Y yo no sé tu vida, querido amigo y querido hermano, yo no sé cómo está tu carácter, yo no sé las luchas que tú tienes, yo no sé, pero una cosa te digo, el mensaje de los tres ángeles no se predica solo por teoría. El mensaje de los tres ángeles se va a predicar por una vida verdaderamente transformada. Y eso yo no lo puedo hacer. Solo Dios te puede hacer eso, hermano. Llegó la hora de que Dios te haga más sencillo. Llegó la hora que ya no seas tan enojón. Llegó la hora que ya no seas tan criticón. Llegó la hora que ya no seas tan mundano. Llegó la hora que ya de tu mente empieces a sacar esos hábitos que te han destruido por tanto tiempo. Llegó la hora que en un salto de fe tú creas en el poder de Dios, que es Dios capaz de hacer cualquier obra que tú no has podido hacer. Y hoy Dios lo puede hacer por ti, querido amigo y querido hermano. El tiempo se aproxima, hermano, y esta noche el Señor Jesucristo te llama. Quiero hacer una oración. Habrá alguien en esta noche que escuchando este tema, no escuchando mi palabra, si de repente el Espíritu Santo te ha hablado a tu mente y tu corazón y te ha hecho ver en ese espejo que solamente el Espíritu Santo es capaz de reflejar tu propia imagen tal cual es, y te dice, no estás preparado para lo que viene, te he dado tantas oportunidades, he extendido mi gracia sobre ti, mi paciencia ha sido sobre ti, pero tú sabes que has sido negligente, tú sabes que no eres lo que tienes que hacer. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo te pido en el nombre de Cristo, para hacer la oración en esta noche, que si tú te confiesas en esta noche que necesitas esa gracia poderosa en tu vida, que tú ves que la cosa se acaba, que tú ves que no eres lo que tú de veras necesitas de ser, que Dios te ha llamado para hacer una obra, pero tú has sido negligente, no has hecho la parte que te corresponde, ya sea en tu vida o en tu carácter, en tu forma de ser. Y hermano, esto no es un juego, esto se acaba. El tiempo se acaba. La Iglesia Católica tiene un plan y tú puedes ver, hermano, si ya no puedes ver en esto que el tiempo se acaba pronto, hermano, yo no sé de qué manera más hablarte. Yo te digo, esto se acaba, querido hermano. Y usted dirá, pastor, nomás usted predica mucho y puro bla, bla, bla. No, querido hermano, mi esposa ya está fuera de la ciudad.
Esto se acaba, hermano. No te estoy diciendo aquí el cuento solo por decírtelo. Ya saqué a mi familia de la ciudad. Y no porque sea un fanático. No porque sea un fanático. El fanático ya sacó. No, porque mis niñas están bien contentas en el campo. Porque les compré un perro y están con el perro de un lado para otro. Comiendo fruta. Llegó a las 6 de la tarde a la cama. Se ocultó el sol. Ya las veo más quemaditas. Se levantan temprano y su ensalada de papaya. Qué ricos están en el campo. Qué rico están. Fíjense el diablo cómo nos ha engañado. Nos ha hecho pensar que estando en la ciudad estamos bien. Diciendo que en la ciudad el diablo nos está destruyendo a cada uno de nosotros con nuestros hijos. Y yo digo, ¿para qué yo tengo que esperar que Cristal crezca y tenga 15 años y de repente empiece con los problemas de los novios, de la mundanalidad? No, Señor, dame la habilidad que mi nena crezca en el campo. Que si tiene que aprender, que aprenda de la naturaleza y de tu santa palabra. Y ahí está mi nena, nos levantamos bien temprano en la mañana, tenemos nuestro devocional, tomamos el desayuno. Y me dice Cristal, papi, ¿listo para ir a escalar la montaña? Vámonos. Y todos los días tempranito salgo a escalar la montaña con mis nenas. Y ahí está, todas las montañas de un lado para otro. Y se están acostumbrando. La primera vez que Cristal escaló la montaña, como 30 veces. ¡Au! ¡Auch! 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 Las espinas. ¡Ay, papi, cárgame! Pero después, ahora ya feliz dice, papi, I'm a fast learner. I'm learning how to walk through the mountain. Good for you. Good for you. Y yo estoy feliz por ellas. Estoy feliz por la cuestión de que mis nenas tienen la posibilidad de tener una relación cercana con el Señor Jesús. Pero yo te digo una cosa, hermano, a mí me dolería que cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver esto y nos entró por un oído y nos salió por otro. Que cuántos tuvimos la oportunidad que Dios te pudo haber hecho cambios en tu vida y que no se lo permitiste. Y que cuando esto venga y nos toque más directamente a nosotros, seamos iguales que muchos de estos que se los llevaron por los pies y dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ni modo. Y que nos pase lo mismo a nosotros y digamos lo mismo. Bueno, tenía que pasar. Dios va a buscar campeones y ahorita el Espíritu Santo está expulgando y está mirando quién verdaderamente está deseando estar en el reino de los cielos. ¿Y quién solamente está aquí? ¿Quién sabe por qué? Solamente cada persona sabe por qué razón viene a la iglesia. Hoy en el nombre del Señor Jesús yo quiero hacer una oración. Primero por mí. Porque yo honestamente sí necesito un limpiado de ojos. Un limpiado de corazón. Un limpiado de actitud. Yo quiero orar por mí. Pero también quiero orar por ti, querido hermano, que tú quieras decir, Señor, haz la obra en mí. Yo te pido, si ya te levantaste, querido hermano, yo te pido que des un salto más de fe. Yo te pido que pases aquí abajo, para que tú puedas en esta noche decir, Señor Jesucristo, siendo que el Espíritu Santo está en esta noche, esa es la promesa de su palabra. Y si tú reconoces que verdaderamente tú necesitas de la gracia de Dios, para predicar este mensaje final, no solamente de palabra, querido hermano. Yo te digo, el que no quiera pasar, yo le recomendaría mejor que se quede en su lugar. Mil veces yo podría decir que Dios te bendiga, querido hermano. Pero en esta noche, yo te quiero decir de una manera clara y directa, que el Espíritu Santo en esta noche puede hacer una obra que ningún pastor en esta tierra puede hacer por ti. Yo te puedo predicar 500 sermones. El pastor Gambetta se puede vivir aquí predicándote por años. Pero el hombre no cambia al hombre. Solo Dios puede cambiar al hombre. Esa es una obra de Dios, querido hermano. Solo el Espíritu Santo trabaja en una manera que doblega tu corazón, que doblega tu mente, que cambia tu forma de pensar. Él es el maestro, es el único que te puede enseñar. Lo que nosotros te podemos decir como hombres puede ser locura. Lo que te podemos decir pueden ser cosas humanas. Pero el Espíritu Santo cuando te habla, querido hermano, ¿quién puede ir en contra del Espíritu Santo? ¿Quién puede ir en contra de esa voz clara y directa que te lleva al estudio de la palabra de Dios y te convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién puede ir en contra de eso? Y yo te digo una cosa, hermano, no importa tu vida, no importa tu carácter, no importa lo que tengas. El Espíritu de Dios te puede hacer un milagro en esta noche. Y te puede hacer un milagro grande. Yo soy pastor porque he visto los milagros de Dios. No porque conozco la Biblia. Soy pastor porque yo he visto que el Dios que yo conozco es muy poderoso. El Dios que yo conozco he visto
que de la peor miseria de esta vida puede hacer una criatura nueva para la gloria del Señor. He leído la cita de la hermana White que dice que cuando el diablo te agarra y te destruye y te pisa hasta que se cansó y te dejó tirado como una basura, dice que viene la gracia de Dios. ¿Y sabes qué hace la gracia de Dios? El brazo de Cristo te levanta, te limpia, te sacude, te empieza a formar y te empieza a edificar un edificio espiritual. Y dice que el diablo se queda viendo porque ni él mismo entiende cómo la gracia de Dios te levanta y te vuelve a levantar y te hace una nueva creación cuando el diablo ya te había destruido. Esa es la gracia de Dios, querido hermano. No dejes que el diablo te diga, no, tú ya estás bien perdido. Si tú sabes lo que vives, si tú sabes cómo eres, estás perdido. No hay más salvación para ti. Esa es una mentira. Si estás vivo y si Cristo todavía está ahí en el santuario, todavía hay esperanza para ti, querido hermano. Pero es el Espíritu el que va a hacer la obra en ti. Yo te digo una cosa. Imagino que si todos los que pasamos en esta noche y todos los que a lo mejor escucharan este tema y tomaran la misma decisión, si cada uno nos dejáramos ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo, si cada uno fuéramos instrumentos y vasos que el Espíritu Santo entrara en nosotros, que tiemble Los Ángeles, que tiemble Estados Unidos, querido hermano. Si el pastor Gambetta, que es un solo hombre, ha predicado en más de 40 estaciones de televisión y cada semana viaja a un diferente país, y es un hombre, ¿qué sería si la misma obra que Dios ha hecho en él la hiciera en cada uno de nosotros? Oigan, hermanos. Pero hermanos, estamos muy dormidos. Nos hemos vuelto, hermanos, muy egoístas. Recibimos mucho, pero nos cuesta dar ese salto. Pensamos que de repente, es que yo voy y me quedo todo el día escuchando, sentado todo el día, ya es suficiente. No, hermano, eso no es nada. Si tú no te levantas de aquí y haces esa misma obra y predicas y enseñas, ¿de qué sirvió haber venido aquí? ¿De qué sirvió haber conocido tanto? Si tantos que están metidos, mira ahorita yo te desafío a ver quién habla con metodistas y les enseña estos papeles. A ver quién habla con esta es tu oportunidad de testificarles a ellos en dónde se metieron ellos. Esta es tu oportunidad de abrir la palabra de Dios y decirle con la palabra de Dios quién es la ramera y quién son sus hijas. Y si no te lo creen, dile, mira, cumplimiento de la palabra de Dios, se acostaron con la ramera. Y si no te lo quieren creer, ahí están los documentos para enseñar. Esta es tu oportunidad de testificarle. Y Dios quiere, hermano, que por tu testimonio, imagínate, hermano, que una sola persona se arrepiente y venga al conocimiento de la luz. Hermano, eres el más bendecido de esta tierra. Nadie entrará al cielo, querido hermano, sin una estrella en su corona. Y cada estrella representa un alma que vino a los pies de Cristo por tu testimonio e intercesión. ¿Cuántas estrellas tiene tu corona, hermano? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas almas se han salvado por tu testimonio? Estaba escuchando que el pastor Gambetta bautizó 5,000. ¿Cuántas tiene tu corona? ¿Cuántas tendrá la del apóstol San Pablo? La de Pedro. Una hermana me decía, no, pastor, mi corona va a tener una estrella. Y le digo, ¿cuál hermana? La mía. ¿No? Una persona que haya venido al conocimiento de Cristo por tu testimonio. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en tu carácter? ¿Qué ve la gente en tu casa? ¿Qué ve la gente con tus hijos? ¿Qué ve la gente en tu palabra? ¿De qué te sirve la verdad presente, hermano? ¿De qué te sirve conocer la verdad presente? Si cuando te miras en el espejo y no te gusta lo que ves, imagínate qué será lo que los demás ven en ti. Pero hermano, lo que tú no puedes, Dios sí lo puede. Y yo te digo, en esta noche voy a pedirle con sencillez al Espíritu Santo que pueda hacer la obra, no solamente en mí, sino también en ti. Y yo te pido, sí, querido hermano, que orara por mi sobrino Schiffer, que pasó un accidente de su cabeza hace tiempo, pero no sé si también por parte de él, que miraba muchas cosas en la televisión satánicas o escuchaba, se le haya metido un espíritu. Yo quería decirle que hiciéramos oración por con él, gusto, con gusto. que Dios lo sanara de Amén. lo tormenta, para que su familia mire que el poder de Cristo. Amén. 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 ¿Ustedes creen que Dios puede hacer ese milagro? Pastor, yo también quiero que ore aquí por esta misma familia. Con gusto. Por ellos. Amén. El deseo más grande es que el Espíritu Santo los traiga y que muy pronto ellos puedan entrar. Amén. A Cristo, a Cristo. Amén. Miren, yo leí la cita de la hermana White que dice que cuando la iglesia se une en oración puede mover el brazo de Dios. Esa cita me asusta. Me asusta. Puede mover el brazo de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa?
Todavía no lo movemos porque no estamos orando muy juntos. Estos se están unificando y nosotros no. Imagínense. Estos están bien unidos y nosotros nos falta. Allá el hermanito y después la hermana. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. 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 Por supuesto que oramos por esta familia. Imagínense si cada quien encontrara esos retos y desafíos al estudiar la palabra del Señor con las demás personas. Oiga, serían flamitas que se encenderían por toda la ciudad. Y ahora sí, el diablo se enojaría realmente con nosotros. Pero oramos por esa familia, hermanita. Amén, amén. Yo te digo una cosa, ya Dios está apartando los que son suyos. Cada vez lo estoy viendo más, hermanito acá. Sí, hermanito, ¿levantó la mano acá? Oh, por él. Vamos a pedir por el hermanito, el que está acá en esta parte. Hermanita, mire. Y entonces casualmente ayer estuvo hablando conmigo y está asombrada porque yo le di uno de los sermones suyos y del pastor Gambetta y me dice, Miriam, dice, ahora sí, ya sé dónde estoy metida. Y si yo pido por favor que usted ore por mí. Amén, amén. Mira, no hay cadena más fuerte que el diablo les haya puesto que Cristo no pueda romper. Eso es así. Hermanita acá, yo sé que tenemos muchas peticiones, yo sé que tenemos que finalizar. La oración es, recuerden hermanos, 1, para que Dios haga de ti lo que el hombre no puede hacer. Lutero descubrió eso. Ni las instituciones ni los hombres pueden hacer la obra que solo Cristo puede hacer en mí. Y al encontrarse con Cristo encontró todo. Encontró la perla de gran precio. Encontró al alfa y al omega, al principio y al fin. Así es que voy a pedir que ese Cristo vuelva otra vez a ser nuestra alfa, nuestra omega, nuestro principio, nuestro fin. Hermanita allá atrás. Sí. Les había mencionado a muchas hermanas que yo tengo un sermón para los jóvenes que se salieron de la iglesia. El sermón ya lo tengo. Quizás cuando termine la serie de los jesuitas predico ese sermón. Les voy a anunciar para que me traigan a sus hijos. El sermón es para sus hijos. Me traen a sus hijos, yo les predico el sermón a los muchachos. Pero yo les digo una cosa, ustedes van a tener que aguantar el sermón. Lo podemos hacer. Quizás ese día, si ustedes se animan, les predico en inglés a los muchachos y les ponemos a alguien que les traduzca en español acá. Ahora sí van a ver lo que se siente. Pero sí, los muchachos hablan más inglés que español. Lo podemos hacer. Y yo sé que la gran mayoría de hermanos entienden el inglés, pero lo podemos hacer bilingüe, inglés y nos podemos saltar de un idioma para otro, para beneficio de los muchachos. El sermón lo tengo ya preparado para muchachos ex adventistas. Eso lo podemos hacer. Bueno, hermanos, vamos a finalizar, hermanita. Amén. Sí. Sí. Amén. Con gusto lo podemos hacer, hermanita.
¿Alguien más tiene alguna petición que no quiere expresar, pero quiere levantar la mano? El Señor conoce su corazón. Sí, hermanito Francisco. La amiga de la hermana María, que Ajá. vino hoy. Sí. Que Dios me ponga en su corazón que siempre venga. Hoy tenemos un montón de visitas, ¿eh? Todas esas visitas, qué bendición que hayan venido con nosotros el día de hoy. Esta es su casa. Y yo, a pesar de que el tema fue duro, a pesar de que el tema fue fuerte, hoy les tocó venir en uno de los temas más fuertes. Los primeros fueron más sencillos, pero hoy sí les tocó cuando el machete no estaba arriba, sino cuando el machete estaba abajo. Sí les tocó la parte fuerte. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios es una espada. Pero es una espada que libera, que corta, pero también trae bálsamo divino. Y Él está dispuesto a sanar tu herida, porque Él te libera solamente aunque te cause un poco de dolor. Pero ese dolor te va a abrir los ojos, te va a enseñar el camino correcto, y en ese camino el Señor te va a ir sanando. Mañana voltearás y dirás, valió la pena, porque ahora conozco el camino hacia la salvación, hermana. Y yo le llevé esa prescripción a México, temas del pastor Gambetta, se llevé a toda la gente. Yo espero que esto que está pasando sea para el bien. Amén, amén. Y Dios obra de maneras bien milagrosas, Dolores. Sí, hermanita. Baez, del doctor Baez. Y este joven lo ha estado analizando tantas veces que le han dado del crédito de salud. Y yo me quedé impresionada cuando él me preguntó que si era posible él hablar con su pastor, pues quieren que si yo quería dar ese Amén, amén, amén. Con gusto. Amén, amén, amén. Bienvenida al club, hermana. ¿Se fijan? La idea no es que vengan otros y prediquen. Lo van a empezar a invitar a usted. Y usted tiene que estar preparado para testificar de este mensaje. Qué lindo fuera, hermana, que a todos nos invitaran a predicar a todos lados y que usted estuviera preparado para dar ese testimonio. Eso sería algo maravilloso. Y eso es lo que Dios espera de ustedes, queridos hermanos. Ojalá que el Señor, el que empezó la buena obra en nosotros, la termine por su bendita gracia hasta el día de Jesucristo. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, yo sé, Señor, que hablamos mucho el día de hoy. Si en algo te ofendimos, perdónanos, Señor. Pero tú sabes que la intención es que tu iglesia abra los ojos para ver el tiempo profético en el que vivimos. Los días de este mundo se acaban, Señor, y lo que me preocupa es ver que todo se cumple a nuestro alrededor, pero todavía seguimos con tanta apatía, como que nada pasa, como que sigamos adelante hasta que yo no vea una persecución. Ahí voy a cambiar. Pero Señor, yo te pido que hoy nos sacudas de verdad. Que hoy abras nuestros ojos y hagas la obra que tengas que hacer. Pero Señor, ayúdanos para llegar a la salvación. Muchas personas pasaron para dejar saber que y aceptar que en sus vidas y corazones hay tantas cosas que tienen que ser cambiadas. Hemos fallado, Señor, en la obra que tú nos has llamado a hacer. Pero, Señor, en el nombre de Cristo, el día de hoy yo te pido, mándanos tu Espíritu Santo. Mándalos como ese fuego para que nos queme, Señor. Porque yo prefiero ser quemado por el Espíritu Santo que por el fuego terrible que viene a este mundo. Mándanos ese Espíritu consolador que nos transforme no solamente por fuera, sino por dentro a la imagen de tu Hijo amado. Danos amor los unos por los otros. Danos los dones del Espíritu, danos paz, danos gozo, paciencia, mansedumbre, perseverancia. Empieza, Señor, a crear en nosotros esa nueva creación, para que al predicar este último mensaje de la verdad presente no sea solamente por la idea que tenemos en la mente de lo que sabemos, sino por una vida transformada por el poder de tu Espíritu Santo.
Tú has escuchado también las peticiones. Hay tantas necesidades en tu pueblo. La enfermedad producida por Satanás. Nuestros hijos que se han salido de la iglesia, que conocieron este santo evangelio. Aquellas personas que no conocen este evangelio hermoso. Las personas con las que se está estudiando este precioso evangelio. Yo te pido en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo haga la obra. Para que, Señor, el mundo pueda ver y pueda creer que hay poder en el pueblo de Dios. No solamente el poder del conocimiento de tu santa palabra, sino el poder real de vidas transformadas, que es más que letra y más que papel, es un poder que obra en cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que esto es posible. Lo he visto tantas veces, como personas que ya estaban destruidas, tú los has redimido. Redímenos hoy. Redímenos hoy. Haz la obra que tengas que hacer. Y que, Señor, en la crisis no viene, la crisis ya llegó. Yo te pido, Señor Jesús, que nos halles fieles solamente a ti. No fieles al hombre, fieles solamente a Cristo Jesús. Enséñanos a comer el pan del cielo, el pan de tu palabra. Danos hambre, danos sed de tu santa palabra. Para que, Señor, tengas tú un ejército que va a estar dispuesto a sacar la espada, pero la espada de tu santa palabra. Y para la gloria de aquel que está sentado en el trono, testificarán aún con su propia vida que nada ni nadie en esta tierra está arriba que el Dios que está sentado en el trono celestial. Permítenos honrarte, para que el día de mañana tú nos puedas honrar a nosotros. Haz tu obra en nosotros. Y gracias por el privilegio, que yo llamo privilegio, de conocer estas cosas que vienen, estas cosas que están, para que cuando estén pasando verdaderamente creamos que el Dios de los cielos en su amor nos dio este mensaje para prepararnos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Pido esto junto con mis hermanos aquí arrodillados delante de ti, en el nombre bendito de nuestro querido amigo, de aquel que nos entiende, de aquel que tuvo carne humana y que sabe lo que es el miedo, y que sabe lo que es la indiferencia, y que sabe lo que es llorar, y que sabe lo que es el cansancio, que estuvo aquí en carne humana, en el nombre de aquel que nos entiende, que nos ama a pesar de saber cómo somos. En el nombre bendito de nuestro querido Señor Jesucristo, oramos y pedimos todo en esta noche. La iglesia dice a una. Amén. Cantemos.